Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. ¿Qué hubiera pasado si Sasuke ocultaba su verdadero género? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 50. La fuerza del coraje y la visión de la habilidad. Dentro del bosque, los miembros restantes del escuadrón de captura de Konoha todavía los perseguían a través del árbol después de haber dejado a dos de sus miembros, Chiji y Tenten, atrás para defenderse de un miembro del Otogakure que se interponía en su camino. Sin embargo, el grupo se detuvo por un momento cuando vieron que su líder de equipo, Shikamaru, se detuvo de repente y aterrizó abajo, luego sacó un kunai y comenzó a tallar algo en un árbol. El resto del escuadrón lo siguió y aterrizó junto al Nara. ¿Qué haces, Shikamaru? Preguntó Satsuki confundida. Esto hizo que Nara se detuviera un momento para observar a su equipo. Es para Chiji y Tenten, para que puedan encontrarnos más tarde, reveló mientras seguía tallando. Chiji promete que nos alcanzará y estoy seguro de que Tenten estará con él cuando terminen con ese shinobi de Oto, añadió con total confianza. Al escuchar eso, el resto de los miembros del grupo simplemente se sonrieron unos a otros mientras sus expresiones también rebosaban confianza. Exacto. Chiji y Tenten le darán una paliza a ese gordo. Respondió Kiba con una sonrisa. El chico vestido de verde levantó ambos puños hacia el cielo. ¡Ay! Tanto Chiji-kun como Tenten derrotarán a su enemigo y harán que su juventud llameante brille con más fuerza. Declaróle un poco más alto que los demás, pero con plena confianza en sus palabras. Naruto, con su famosa sonrisa, asintió y sacó un kunai. Bueno, ya que nos detuvimos un momento, comenzó mientras caminaba hacia el mismo árbol y también empezó a tallar algo. Tanto Satsuki como Kiba sonrieron ampliamente, pues les gustaba lo que el rubio tenía en mente. ¿Sí? Exclamaron al unísono, sacando también un kunai y procediendo a tallar algo. Una vez que el líder de su equipo terminó, dejó que los tres tallaran antes de irse. Dense prisa, aún tenemos que atrapar a los demás, recordó Shikamaru mientras él, Lee y el primo Hyuga salían del lugar. Oye. Naruto gritó al ver esto, mientras él y los otros dos terminaban rápidamente. Después de dejar sus mensajes, alcanzaron a sus compañeros y reanudaron la persecución. Unos momentos después, dentro de la chaqueta del Inuzuka, Akamaru olfateó el aire a su alrededor mientras le gritaba a su amo. Nos estamos acercando, informó Kiba al resto del equipo. Naruto olió rápidamente y entrecerró los ojos. Entiendo, asintió mientras se preparaba para el combate. Neji también entrecerró los ojos y activó su Byakugan mientras buscaba trampas, como antes. Qué extraño, ha pasado tanto tiempo y aún no habíamos encontrado ni una sola trampa. Se deleitó mientras seguía mirando hacia adelante. La joven Hyuga también activó su Byakugan y asintió, coincidiendo con la evaluación de su prima. Sí, no hay rastro de ninguna trampa, es como si ni siquiera se hubieran molestado en retrasarnos, añadió Hinata. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Satsuki confundida ante la falta de resistencia. El líder del equipo pensó rápidamente en la razón más probable para que su enemigo hiciera tal cosa. Me parece que nos están subestimando, declaró Shikamaru. Son arrogantes, creen que ya estamos muertos y que el grandullón ya los sigue. Así que no necesitan tenderle una trampa a su propio compañero. Luego analizó. Vale. Si hay algo que me molesta es que los imbéciles me subestimen. Igualmente me molesta que alguien se meta con mis amigos. Rugió Naruto, completamente molesto. Claro. Asintióle en voz alta. No hay nada más juvenil en presumir con arrogancia que el enemigo es más débil que uno mismo. Añadió con fuego en la mirada. Hinata pronto concentró su Byakugan para asegurarse de que no hubiera más trampas. Parece que el enemigo no ha hecho más trampas. Coincidió con el análisis de su primo y el líder del equipo. Sin embargo, estoy de acuerdo con Naruto-kun, es insultante que te subestimen, declaró con un tono de irritación oculto. Claro que sí. Declaró Satsuki sin siquiera molestarse en ocultar su enfado. Ahora les va a dar una paliza por pensar que somos débiles, date bacon. Añadió. Sin embargo, el Hyuga mayor no se vio tan afectado como sus compañeros como para perder la compostura. Sin embargo, esta podría ser la oportunidad que necesitamos, declaró Neji con calma.
Shikamaru asintió. Sí, es nuestra oportunidad de sorprenderlos, declaró rápidamente. Todos sonrieron burlonamente en sus caras porque les gustó el sonido de eso. Más allá en el bosque, los dos Otoshinobis restantes corrían a través del árbol con el ataúd que contenía el cuerpo inconsciente de Sakura mientras continuaban cumpliendo su misión. Mientras Tayuya seguía corriendo, sus ojos se posaron brevemente en el otro. Parece que ese niño y ese cachorro mordieron el polvo, pensó. Aunque el niño y el cachorro le habían dado a Tayuya una sensación de libertad que había olvidado hacía tiempo, y aunque estaba algo agradecida por ello, en realidad no le importaba si el niño estaba vivo o muerto. «Qué tarde, gorda», dijo molesta. Kimaru, por otro lado, se limitó a reírse entre dientes con humor. Bueno, ya sabes, a Hiro le encanta asegurarse de que le llenen, aunque esos mocosos no sean gran cosa, recordó mientras miraba a un lado. Además, ya ha vuelto, añadió. Apenas dicho esto, Hiro apareció justo detrás de los dos y corrió junto a ellos. Bueno, eso fue rápido, más rápido de lo que pensé que sería, comentó Kimaru con una sonrisa en su rostro. Hiro simplemente asintió con la cabeza, mirando al frente. Sí, esos mocosos no tenían mucho chakra, así que los drené rápidamente, respondió con un tono neutral. Oye, gordito, si te deshiciste de ellos tan rápido, debiste haberlo hecho sin perder tiempo. Tayuya se quejó con su habitual tono grosero. ¿Ves ese ataúd? Es tu trabajo cargarlo. Así que haz tu trabajo, vago. Ordenó con tono irritado. El adolescente corpulento ni siquiera se inmutó ni reaccionó ante el comentario y siguió mirando al frente. De acuerdo, respondió Hirib con calma y el mismo tono de antes. Sin embargo, esta respuesta de su compañero de equipo no cayó bien entre los otros Otoshinobi, quienes entrecerraron los ojos. Vaya, Hiro, qué tranquilo estás hoy, comentó Kimaru con un dejo de sospecha en su tono. ¿Sí? ¿Y qué? Replicó Hirib sin alterar su tono. De repente, Kimaru y Tayuya detuvieron su marcha al darse la vuelta y encarar al enorme adolescente. Bueno, solo significa que no te voy a dar este ataúd. Porque no eres el verdadero Hiro. Declaró el adolescente de 6 brazos mientras lanzaba el ataúd hacia la Kunoichi Oto, moviendo la boca como si masticara algo. Arte ninja. Cadena araña. Declaró mientras lanzaba un hilo similar a una telaraña hacia el enorme adolescente. Como resultado, Hiro quedó fácilmente atrapado en los hilos y luego se unió al árbol en el que estaba parado. La chica de cabello rosado oscuro chasqueó la lengua mientras agarraba el ataúd y miró a Hiro. Imbécil. El muy gordo siempre se queja como una perra cuando hablo. Declaró Tayuya mientras sostenía el ataúd. Hiro, en respuesta, solo entrecerró los ojos al notar ese detalle. Maldición. Salió mientras una nube de humo lo envolvía. Al disiparse, reveló a Shikamaru atrapado. Bueno, esto fue problemático, comentó molesto antes de chasquear los dedos. Quebrar. De repente, detrás de Kimaru, aparecieron 2 sombras con espadas en sus manos. ¡Ra! Rugió Naruto mientras se preparaba para blandir su espada. ¡Ra! Satsuki también rugió mientras preparaba su espada para atacar. Sin embargo, en respuesta a esto, Kimaru sonrió mientras saltaba de la rama justo cuando los dos estaban a punto de golpearlo, rápidamente giró completamente alrededor de la rama y luego pateó a los dos en la espalda. ¡Mierda! Maldijo Satsuki mientras ella y el rubio salían volando. Una vez que Kimaru se reacomodó en el aire, comenzó a masticar de nuevo. Arte ninja. Red de araña. Declaró mientras escupía una sustancia similar a una telaraña y se la disparaba a los dos. El ataque impactó instantáneamente a los dos adolescentes voladores e indefensos, y luego quedaron atrapados en árboles diferentes pero cercanos. ¿Qué demonios? Exclamó Naruto, incapaz de moverse. Bastardo. Satsuki maldijo con ira mientras luchaba por liberarse. Mientras Kimaru todavía estaba en el aire, se preparó para asestar el golpe final cuando, colmillo sobre colmillo. Kiba rugió con Akamaru ladrando. El shinobi de Oto oyó el ataque y se impulsó hacia arriba usando hilos casi invisibles en sus 6 manos. Esto le permitió esquivar fácilmente el ataque mientras los tornados pasaban junto a él sin hacerle daño, haciéndole sonreír con sorna, como si se burlaran de él. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada más, una mancha verde apareció justo sobre la cabeza del shinobi Oto. Konoha, patada caída. Declaró Lee. Esta vez Kimaru llegó demasiado tarde para ver y mucho menos reaccionar ante la patada descendente que golpeó su cabeza y le hizo soltar los hilos de sus manos, sin embargo logró recuperarse lo suficientemente rápido para aterrizar en una rama cercana.
Los dos Kiba aterrizaron en una rama cercana mientras miraban hacia arriba. ¿Sí? Declaró Kiba con una sonrisa burlona. ¿Sí? Bien hecho, Lee. El atrapado Naruto elogió a su amigo por asestar el golpe. Lee aterrizó junto al verdadero Kiba y le hizo un gesto con el pulgar. Gracias por el elogio tan juvenil. Respondió con una sonrisa. Sin embargo, a pesar del golpe, Kimaru se frotó la cabeza con la sonrisa aún en su rostro. Bueno, esto podría ser un poco más divertido de lo que pensaba, declaró con entusiasmo. Pero no mucho, añadió. ¿Qué? Preguntó Kiba confundido. ¿De qué estás hablando? Nosotros dimos el primer golpe. Replicó Satsuki, atrapado. Pero ya los tengo a todos atrapados en mi red, declaró Kimaru mientras su sonrisa se ensanchaba. ¿Qué? Gritó Kiba mientras miraba hacia abajo y veía que sus pies, los de Akamaru y los de Lee estaban atrapados en una sustancia pegajosa similar a una red. Una vez más, Kimaru sonrió con sorna a su presa. Tayuya, saca a la chica de aquí, yo me encargo del resto de estos debiluchos, ordenó con entusiasmo. Tayuya, en respuesta, simplemente se burló. Como sea, comentó mientras tomaba el ataúd como el resto del escuadrón de captura, especialmente hacia el atrapado Inuzuka. Supongo que este es tu momento de morder el anzuelo, pensó antes de correr entre los árboles una vez más. Mierda. Se está escapando. Gritó Satsuki mientras luchaba por liberarse. Los demás también intentaron liberarse, pero la tela pegajosa era demasiado fuerte para tirar de ella y demasiado dura para cortar los hilos. No te molestes, ni dos elefantes podrían separar ese hilo, se jactó Kimaru con total confianza. Maldita sea. Naruto, Satsuki y Kiba gritaron al unísono. Shikamaru por otro lado solo dejó escapar un suspiro ya que ni siquiera intentó confirmar su declaración y sabía que estaba diciendo la verdad. Una vez que la única shinobi femenina de Oto se fue, Kimaru se giró hacia los chunins de Konoha atrapados. De acuerdo, comenzó a decir mientras masticaba algo antes de usar sus múltiples brazos para sacar telarañas doradas de su boca, mordiéndolas para separarlas. Púas de araña doradas, declaró. Los ojos de Shikamaru se entrecerraron al ver esto. ¿De otro color? Pensó. Entonces el joven Chunin vio que esos hilos dorados comenzaron a endurecerse hasta formar un arma con forma, con un mango afilado y una hoja curva en forma de guadaña, pero debido a la sustancia de la que estaba hecha, tenía muchas púas a su alrededor. Oh, mierda, dijo Naruto porque sabía a dónde se dirigía esto. Entonces, ¿a quién debo atacar primero? Preguntó Kimaru con un tono juguetón pero malicioso mientras preparaba sus armas mejoradas para lanzarlas a su presa atrapada. De repente, dos borrones vinieron silenciosamente del lado del adolescente de 6 brazos mientras estaban listos para atacarlo mientras su guardia finalmente bajaba. Yuga, ahora. Ordenó Kurama. Hazlo trizas a él y a sus malditos hilos. Exigió. Pero al ver las sonrisas burlonas de su presa, Kimaru se activó y usó sus amenazas para apartarse. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, ya que los dos golpes de palma que le dirigían le rozaron los antebrazos. ¡Ak! Gritó Kimaru de dolor al sentir la razón por la que los Hyuga eran luchadores letales a corta distancia. ¡Oh, vamos! Gritó Naruto cuando el ataque también falló. ¡Maldita sea! Satsuki también gritó ante el ataque fallido. Parece que nuestra emboscada de 3 capas fue un fracaso. Neji salió mientras él y su primo aterrizaban junto al árbol en el que estaba parado el enemigo. Hinata, a su vez, solo pudo asentir. Sí, esto demuestra que este enemigo es mucho más hábil y puede detectar fácilmente los cambios a su alrededor. Analizó. Mientras tanto, Kimaru intentó mover sus brazos heridos mientras analizaba rápidamente la zona. Entonces sintió que, aunque sus brazos estaban ligeramente lastimados, aún podía moverlos. Parece que podré recuperar la movilidad completa en unos minutos, pensó mientras analizaba rápidamente sus brazos y luego observó a su nueva presa. Bueno, eso hace que este juego sea un poco más divertido, declaró con una sonrisa burlona mientras retrocedía para tener suficiente espacio para atacar o defender a una distancia segura. Eso cambiará cuando los brazos de este tipo sean destrozados, declaró Kurama oscuramente mientras gruñía como una bestia salvaje. Mientras tanto, el trío estaba ocupado o distraído al principio por haber escuchado ese tipo de declaraciones antes, pero ahora que tenían una pequeña oportunidad de respirar, comenzaron a preocuparse. Sin embargo, sabían que no era el momento ni el lugar para preguntar, pero ahora estaban muy preocupados por la forma en que el Big hablaba con tanta sed de sangre.
Mientras tanto, Shikamaru se burló de su último intento fallido de emboscada. Parece que este tipo es más listo de lo que aparenta, comentó con los ojos entrecerrados. En serio, espera a que le ponga las manos encima. Le voy a patear el trasero. Declaró Naruto mientras intentaba en vano liberarse de la red. Satsuki asintió. Claro que sí, date bacon. Asintió con el mismo tono de enfado mientras intentaba soltarse. Oye. Yo me quedo primero. Declaró Kiba mientras luchaba por mover las piernas. Neji entonces observó a Nara atrapado y las redes que lo ataban con su Byakugan. Parece que hay chakra fluyendo por estos hilos. Se sobresaltó al llegar al líder del escuadrón de captura. El líder simplemente suspiró mientras miraba perezosamente las telarañas. Sí, pensé que si la fanfarronería de ese tipo era cierta, probablemente esa sería la razón, afirmó Shikamaru. De hecho, estos hilos son definitivamente fuertes, admitió Lee. Pero seremos libres con nuestro espíritu juvenil. Declaró. Neji pronto enfocó su Byakugan en los hilos para analizarlos de nuevo y cerró los ojos un instante. Tras unos instantes, los volvió a abrir, levantando la mano derecha e hizo un gesto de cortar con la mano hacia los hilos del cuerpo de Shikamaru. Destroza. ¿Qué? Gritó Kimaru al ver lo que había pasado con sus hilos. Neji asintió para sí mismo porque su acción tuvo el resultado deseado, luego se giró hacia su primo. Hinata-sama, libera a los demás mientras te cubro. Ordenó. Después de que Hinata finalmente superó su sorpresa, asintió mientras comprendía instantáneamente lo que había hecho su primo, se giró y miró a sus compañeros de equipo atrapados y corrió hacia ellos. No lo harás. Declaró Kimaru mientras le disparaban más hilos a la chica. Sin embargo, Neji se interpuso en el camino del adolescente de 6 brazos, fulminándolo con la mirada mientras se interponía entre los hilos y su primo. No te dejaré. Contradeclaró. Destroza. 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 El Hyuga mayor repitió el mismo movimiento que antes y destrozó fácilmente todos los hilos que el enemigo había lanzado. Tu telaraña tiene una base de chakra, y las sustancias de base de chakra no son rival para mí ni para los puños suaves de Hinata-sama, declaró Neji con total confianza. GRR. Kimaru gruñó ante esto cuando se dio cuenta de que la última vez que cortó los hilos no fue una casualidad. Una vez que Hinata llegó con sus amigas, comenzó a canalizar su chakra para cubrirse las manos. ¿Están bien? Preguntó preocupada. Ahora que estás aquí. Respondió Naruto con una sonrisa. Satsuki asintió mientras miraba a su mejor amiga y prometido. Sí, estamos bien. ¿Crees que puedes sacarnos de aquí? Preguntó. Destroza. Destroza. En un instante, Naruto y Satsuki se liberaron de sus ataduras. ¿Sí? Gritaron ambos con entusiasmo. Oye. ¿Y nosotros qué? Gritó Kiba. Arf. Akamaru dejó escapar un ladrido de acuerdo. La reacción de Hinata fue soltar una risita incómoda mientras corría hacia Inuzuka y el chico de verde. En cuanto los alcanzó, los liberó con un par de manos que se dirigían hacia los hilos. ¿Así están mejor? Preguntó. ¡Ay! Respondió Lee. Gracias por la ayuda, Hinata-san. Añadió rápidamente mientras se preparaba de nuevo para el combate. Mientras tanto, Kiba se crujió el cuello mientras se preparaba. Sí, gracias por eso. Ahora derrotemos a este monstruo de 6 brazos y alcancemos a los demás. Declaró. Estoy de acuerdo. Naruto asintió al instante mientras preparaba su espada. Claro que sí, date bacon. Satsuki también asintió mientras preparaba su espada. No. Dijo Neji con calma. ¿Eh? La mayoría de sus compañeros, excepto Shikamaru y Hinata, dijeron al unísono. El mayor de los Hyuga no apartó la mirada del enemigo ni un segundo. Shikamaru, tú y los demás deberían ir adelante, yo me encargaré de este tipo, declaró Neji mientras observaba con furia la zona donde se escondía el shinobi de Oto. ¿Qué? Los miembros más ruidosos del grupo gritaron al unísono. Neji. No hablas en serio. Tenemos que trabajar juntos para derrotar a este poderoso enemigo. Declaró Lee, en total desacuerdo con su eterno rival. El mayor de los Hyuga negó con la cabeza en señal de desacuerdo. Como dije antes, este shinobi usa un hilo lleno de chakra, así que eso solo significa una cosa, declaró Neji. Hinata asintió. Significa que solo el puño suave puede contrarrestar su estilo de lucha, declaró enseguida. Mientras tanto, dentro del sello, el Big observaba con una mirada intensa al nuevo enemigo. Así que solo los Hyuga pueden luchar contra este aspirante a araña, dijo Kurama en voz baja. ¿Sabes lo que significa esto, verdad, Hyuga?
Preguntó entonces a su pseudo Jinchuriki Yuga. Mientras tanto, Hinata no dijo nada en respuesta porque ya sabía la respuesta a eso. Neji asintió rápidamente ante la deducción de su primo. Correcto, Hinata-sama, por eso lo mejor es que me quede mientras ustedes se van, declaró. Sin embargo, Kiba no tardó en oler el aire mientras Akamaru volvía corriendo al abrigo del Inuzuka. Maldita sea, odio decirlo, pero parece que este tipo es mucho más fuerte que el anterior, y mucho más, de hecho, advirtió. Es por eso que deberíamos, Lee intentó razonar una vez más. De acuerdo, interrumpió Shikamaru. Encárgate de él. Ordenó, sorprendiendo a todos menos a los primos Hyuga, pero no dejó que el otro dijera nada mientras continuaba. Su puño suave es lo único que puede contrarrestar los hilos, lo que significa que todos nosotros solo estorbaríamos o seríamos un estorbo, declaró con tono serio. Esto detuvo instantáneamente todas y cada una de las objeciones cuando se dieron cuenta de que su líder de equipo tenía razón, una vez que los atraparon, eran prácticamente inútiles, por lo que se vieron obligados a aceptar a regañadientes. Mientras tanto, Hinata dio un paso al frente con una expresión de determinación. Neji-san, no puedo dejar que hagas esto solo, declaró. Neji, a su vez, miró a su primo. Hinata-sama, no puedo meterte en esto, empezó a decir. No, Neji-san, interrumpió Hinata levantando la mano. Estamos en una misión y necesitarás toda la ayuda posible. Recuerda que soy una Hyuga y también puedo cortar sus hilos. Entonces recordó. Los ojos de Naruto y Satsuki se posaron en su compañera antes de calmarse y sonreírle. Muy bien, acaba con esta loca, Nata-chan, la animó Satsuki. El rubio asintió enseguida. Sabemos que puedes con esto fácilmente porque este tipo no podrá vencerte, declaró Naruto con su sonrisa característica. No te metas con mocosos engreídos, comentó Kurama. Eso te matará, declaró rápidamente. Hinata simplemente asintió. Ay, respondió con seriedad a sus compañeros y al Big mientras se preparaba. Sabiendo que no podría convencer a su prima, simplemente se volvió hacia el enemigo. Vámonos ya. Exigió Neji mientras también se preparaba. Será mejor que terminen con esto rápido y nos reunamos más adelante. Les dijo Kiba a los dos Hyuga antes de saltar. Sé que mi eterno rival saldrá victorioso. Así que termina rápido o terminaremos la misión antes que tú. Declaróle en voz alta, con una sonrisa ostentosa, y siguió al Inuzuka. Será mejor que los vea a ambos con vida, ordenó Shikamaru con su habitual actitud perezosa, pero todos a su alrededor pudieron detectar que tenía un tono muy serio mientras seguía a los demás. Asegúrate de reunirte con Tentem-chan y Chiji-kun cuando terminen con ese cubo de manteca, dijo Satsuki con tono serio. Ten cuidado, Nata-chan, solo sabemos que este monstruo tiene habilidades de araña. Luego, aconsejó por enlace mental. Nos vemos pronto, añadió Naruto con su propio tono serio, pues no necesitaba decir nada más. Tenía plena confianza en las habilidades de su prometida. Y con eso, los dos últimos se lanzaron hacia adelante, dejando a los primos Hyuga atrás para luchar contra su nuevo oponente. Sin embargo, al ver esto, Kimaru salió de su escondite mientras escupía más sustancia similar a un hilo. Oh, no, no lo hagas. Declaró mientras lanzaba una bola de hilo más grande de lo habitual directamente a los shinobis que se retiraban para evitar que escaparan. Byakugan. Pensaron los primos Hyuga al unísono. Las venas aparecieron alrededor de los ojos del Hyuga masculino, mientras que las de la hembra permanecieron igual al ver el hilo que se dirigía hacia ellos. Sin embargo, justo cuando la bola estaba a punto de alcanzar a los primos, en el último segundo el hilo se expandió formando una amplia telaraña con puntas doradas como lanzas. La telaraña atrapó a los primos mientras las puntas de las lanzas pasaban a los lados de los primos y se dirigían directamente hacia los demás. Los miembros restantes del escuadrón de captura seguían en pleno salto, dejando sus espaldas completamente vulnerables. El Inuzuka giró la cabeza al detectar el ataque. A punto de llegar. Gritó Kiba a las puntas de lanza que se acercaban. Al instante, todos sus compañeros se giraron y vieron el ataque. ¡Mierda!, exclamaron Naruto y Satsuki al unísono. Entonces, como si estuvieran completamente al unísono, Neji y Hinata canalizaron su chakra hacia sus manos y, con los ojos muy abiertos, comenzaron a cortar los hilos que los unían. Una vez liberados, los dos primos comenzaron a cortar rápidamente el resto de los hilos, lo que provocó que las lanzas no solo perdieran impulso, sino que también se destruyeran. Mientras tanto, Kimaru entrecerró los ojos al mirar a los dos Hyuga. Parece que no tengo más remedio que encargarme de estos dos antes de encargarme de los demás, declaró con calma.
Bueno, esto va a ser divertido, añadió con una amplia sonrisa de depredador en el rostro. Gracias. Gritó Naruto mientras él y el resto del grupo lograban alejarse del que pronto se convertiría en campo de batalla. No te escaparás tan fácilmente, declaró Kimaru mientras escupía otra bola de hilo. Sin embargo, antes de que el Otto Shinobi pudiera hacer nada, ambos primos se pusieron en posición de batalla. No nos vencerás, declaró Neji con seriedad. Kimaru luego desató múltiples telarañas en diferentes direcciones con la esperanza de pasar a los Hyuga y golpear al resto de los Shinobi de Konoha. Sin embargo, con velocidad y pastoreo, los primos Hyuga cortaron rápidamente y sin esfuerzo todos los hilos. Si dispara a larga distancia, deberías usar tus propios proyectiles, aconsejó Kurama. Masácalo, exigió enseguida. Hinata, en respuesta, asintió con la cabeza hacia la primera parte mientras hacía señas con las manos. Estilo agua. Bala líquida. Pensó mientras disparaba una bola de agua a alta presión al adolescente de 6 brazos. Los ojos del adolescente de 6 brazos se abrieron de par en par al esquivar por los pelos los proyectiles. ¿Agua? Pensó con los ojos entrecerrados ante esta revelación. Excelente, Hinata-sama, elogió Neji con un gesto de aprobación antes de adoptar la postura de combate. Pero aún nos queda camino por recorrer, aconsejó. Hola, Neji-san, respondió Hinata mientras también recuperaba su postura. Sin embargo, el Otto Shinobi no pareció molesto ni disgustado. Me parece bien, eres el más fuerte de todos, así que acabar contigo facilitará la caza de los demás, declaró Kimaru mientras miraba al Hyuga masculino. Ahí es donde te equivocas, negó Neji rápidamente, adoptando su postura de combate. El más fuerte acaba de irse mientras tú tienes que lidiar conmigo, afirmó. Ejem, dijo Hinata en voz baja, en un tono ligeramente ofendido. 2 de los 3 más fuertes se han ido. Neji corrigió rápidamente con un tic en el ojo, antes de ponerse serio de nuevo. Eso significa que esta misión está prácticamente terminada si eres el más fuerte de los 3. Añadió. La sonrisa de Kimaru se ensanchó con anticipación al mirar a la Hyuga. Bueno, supongo que esto hará las cosas mucho más interesantes, declaró con una excitación enfermiza. Debería tomar 3 minutos derribar al menos a uno de ustedes, añadió mientras se preparaba. En otra parte del bosque. Exclamó Tsuji mientras todo su cuerpo resbalaba por el suelo. En cuanto logró detenerse, empezó a toser un poco para recuperar el aire. Es realmente fuerte, apenas logró decir. Dios mío, esto no nos lleva a ninguna parte, exclamó Tenten, temblando, antes de levantarse de nuevo. Este tipo no es un cobarde, pensó consternada. Mientras tanto, su oponente sonrió con sorna mientras los observaba. Bueno, nunca pensé que fueran tan débiles, se burló Hirb mientras crujía los nudillos. Parece que esta comida será rapidísima, añadió. En respuesta a esos insultos, Tsuji se levantó jadeando. Supongo que no tengo otra opción, si no uso la píldora, Tenten y yo estamos muertos, solo espero poder soportar la tensión que viene después, pensó mientras sacaba una caja de cristal de su bolsa con una píldora roja, amarilla y verde. Oye, Tenten, ¿puedes dirigir el siguiente ataque? Necesito una oportunidad, pidió enseguida con tono serio. La chica en cuestión arqueó una ceja confundida ante la petición, pero al ver la expresión de determinación en el rostro del chico, supo que tenía algo planeado. Claro, pero no sé si puedo asestar un golpe lo suficientemente fuerte como para abrir bien el ataque, respondió mientras sacaba un kunai de su bolsa Shinobi y preparaba su hoja oculta. El chico sacó la pastilla verde y guardó el resto. No te preocupes, solo tiene que ser pequeña, respondió Tsuji apretando los puños, con cuidado de no aplastar la pastilla. Primero, la pastilla de espinaca verde, pensó. Tenten asintió sin apartar la vista del enemigo. Bien, ahí voy, salió y cargó primero con el kunai y la espada oculta en la mano. Hirb observó entonces cómo la shinobi de Konoha se lanzaba contra él, sin que se sintiera amenazado en ningún momento. Oh, qué tierno. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Se burló del enemigo que se acercaba. Tenten, a su vez, entrecerró los ojos. Ya veremos, dijo mientras comenzaba su ataque, lanzó el kunai y aceleró el paso. Hirb esquiva fácilmente los kunais con un mínimo esfuerzo mientras la chica se acerca a él. Inútil. Rugió, levantando el puño y asestando un potente puñetazo descendente. Puño aplastador. Rugió enseguida. Sin embargo, esto ni siquiera hizo que Tenten se estremeciera, ya que simplemente saltó tan alto como pudo, esquivando por poco el golpe devastador. Chocar.
Mientras Tenten estaba en el aire, ajustó su espada fantasma y lanzó una lluvia de Senbons contra el oponente más grande. Sin embargo, todos fallaron su objetivo y aterrizaron detrás del enorme Oto Shinobi. Esto hizo que el gran Shinobi sonriera con sorna. ¿A dónde apuntas, pequeña?, preguntó Hirb con tono burlón. Sin embargo, Tenten casi sonrió ante esto mientras miraba directamente hacia la posición actual de su oponente. Al ver esto, Hirb oyó un crujido que le hizo bajar la vista y ver que el joven estaba justo frente a él. La píldora verde multiplicó por 10 mi chakra, declaró Tsuji mientras agarraba al enemigo por la cintura. ¿Qué demonios? ¿Crees que un debilucho como tú puede conmigo?, rugió Hirb cuando estaba a punto de avanzar, pero retrocedió un paso para ganar estabilidad y terreno. Puñalada. ¡Ak! Hirb rugió de dolor. En el momento en que dio un paso atrás sintió que algo le perforaba el pie. ¡Oh! Tsuji aulló cuando finalmente logró sujetar mejor al enemigo y levantó al enorme Shinobi. ¿Qué? Hirb salió mientras lo levantaban, y entonces vio que había pisado uno de los Senbon que habían disparado antes. ¡Esa perra!, rugió al comprender por fin por qué había fallado. ¡Wam! Hirb pronto tuvo que jadear al sentir que su espalda se estrellaba contra el duro suelo. ¡Demonios! ¿Cómo se hizo más fuerte este debilucho?, exclamó mientras luchaba por ponerse de pie. Es hora de probar una de mis nuevas mejoras, pensó Tenten mientras aterrizaba a pocos metros de la posición actual del chico. Entonces, rápidamente cambió la funda que guardaba sus Senbons en su espada fantasma y la reemplazó por otra con 3 líneas en zigzag. Recargada, murmuró para sí misma. Una vez cargada la nueva funda, la joven maestra de armas apuntó y disparó una pequeña ráfaga de ellas hacia el enemigo caído, teniendo cuidado de no golpear a su compañero de equipo. Whoosh. Shink. 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 Al oír el disparo de los Senbon, Hirb usó su antebrazo para bloquearlos y, gracias a sus fuertes músculos, apenas causaron daño. Otra vez con los juguetes. Como si eso fuera a hacerme algo. Rugió mientras se los quitaba y los tiraba. Tenten, sin embargo, simplemente bajó la mano y sonrió con suficiencia. ¿En serio?, replicó con sarcasmo. Esto solo enfureció aún más al enorme enemigo. Claro que eres patético, intentó replicar Hirb, pero no pudo continuar porque su vista se nubló un poco y sintió el cuerpo pesado. ¿Qué?, exclamó cuando apenas podía mover los brazos. Te pillé, declaró Tenten mientras mostraba el símbolo del cartucho de su espada fantasma. Los Senbon que cargué eran unos con efecto parálisis que me dio la chica a la que insultaste, así que no te moverás por un tiempo, reveló con tono enfadado. Tú, Hirb salió mientras miraba hacia abajo mientras luchaba por mover su cuerpo, fallando todo el tiempo debido a los efectos de los Senbons. Giro. Todo lo que Hirb quería decir se detuvo en seco al oír ese sonido. Miró hacia adelante, solo para ver una enorme bola con kunais por toda su superficie que se dirigía directamente hacia él. Roca humana puntiaguda. Rugió Tsuji mientras cargaba a toda velocidad hacia el enemigo inmóvil. Una gran marca apareció pronto en la frente de Hirb, mientras la ira lo dominaba. ¿Crees que un grupo de cobardes puede detener a Hirb de la puerta sur?, rugió mientras la esfera humana se estrellaba contra él. ¿Sí? Toma eso, imbécil arrogante, gritó Tenten con pura alegría al ver el impacto, y su plan había funcionado. Gir. Sin embargo, la sonrisa de la kunoichi se desvaneció al ver que su compañera no se movía ni un ápice. ¿Qué?, exclamó Tenten conmocionada. Te dije basura, declaró una voz familiar con enojo. Tenten finalmente superó su sorpresa y vio que Hirb no solo de alguna manera pudo moverse nuevamente, sino que estaba deteniendo el ataque de Tsuji como si nada. La joven maestra de armas también vio que el rostro y partes del cuerpo de Hirb tenían marcas triangulares conectadas entre sí. Como si un grupo de débiles pudiera lastimarme. Rugió, mientras golpeaba con la palma a la enorme bola de Akimichi. Palma de golpe. Rugió. ¡Ah! Exclamó Tsuji al ser lanzado hacia atrás, directo hacia su compañera. Justo cuando estaba a punto de golpearla, el chico logró deshacer su jutsu por poco y volvió a la normalidad justo a tiempo para evitar golpearla con su enorme forma. ¡Ak! Gritó Tenten mientras los dos resbalaban por el suelo. Entonces ambos lucharon por ponerse de pie y sintieron que el chakra del enemigo había aumentado drásticamente. Los aplastaré, mocosos, declaró Hirb mientras crujía los nudillos. Más adentro del bosque, Hinata y Neji desviaban y destrozaban rápidamente las múltiples telarañas que se dirigían directamente hacia ellos.
Esto no habría sido tan malo si el adolescente de 6 brazos se moviera constantemente de árbol en árbol con una velocidad y agilidad impresionantes. Esto dificultaba aún más que los primos pudieran contraatacar. Esto es ridículo, exhaló Hinata mientras atacaba a otra telaraña, destruyéndola al instante. Mientras tanto, Neji también se encontraba en la misma situación, pues también cortó las telarañas en pedazos. Estoy de acuerdo, Hinata-sama, admitió. ¡Ay! Pensó Kimaru mientras lanzaba 2 redes más a la distraída pareja. Dentro del sello, el Big comprendió al instante lo que planeaba el enemigo. Esquiva. Ordenó Kurama. Siendo la única capaz de escuchar eso, Hinata esquivó el ataque entrante, mientras que Neji simplemente hizo lo mismo que antes y lo cortó. Sin embargo, lo que el mayor de los Hyuga no vio fue que después de haber destrozado las redes, una tercera red oculta había logrado eludir sus defensas y lo había atrapado en el árbol en el que estaba parado. Neji-sama. Gritó Hinata desde otra rama. Mientras tanto, Kimaru sonrió con suficiencia mientras miraba a la Hyuga. Parece que la chica es realmente la más fuerte, pensó, impresionado de que ella detectara su ataque. Orochimaru-sama me habló de este tipo de taijutsu, el estilo puño suave. Entonces comenzó, enviando chakra a través de las yemas de los dedos y convirtiéndolos en agujas afiladas capaces de cortar chakra. Dedujo. Neji solo pudo esforzarse para intentar liberarse, pero los hilos eran demasiado fuertes y con sus manos atadas tampoco pudo cortarlos. Esto hizo que Kurama entrecerrara los ojos ante la deducción del enemigo. Este molesto insecto, esta alimaña es del tipo que analiza todo lo que ha sucedido hasta ahora. Es una especie molesta, afirmó con tono irritado. Al oír eso, Hinata tragó saliva nerviosamente mientras miraba al adolescente de 6 brazos. Esos son enemigos muy peligrosos, pensó con preocupación, pues sabía que esta pelea sería mucho más difícil que cualquier otra que hubiera librado antes. Entonces, el adolescente de 6 brazos lanzó otra lluvia de telarañas hacia Hinata. La chica esperó para cortarlas, pero en el último momento se extendieron de la misma manera que cuando intentó atacar a sus amigos. Sin embargo, esta vez, las puntas de las lanzas se adhirieron a varias ramas de árboles, creando una barrera similar a una red. Hinata, a su vez, comprendió lo sucedido con este resultado. ¡No! Exclamó, separada de su prima. La joven Hyuga entonces intentó cortar los hilos, pero eran ligeramente más fuertes y duraderos que los normales, le tomaría unos momentos poder cortarlos, algo que su prima no tenía. Kimaru se giró y sonrió satisfecho al Hyuga atrapado. Bueno, ahora que ya está bien por ahora, comenzó, volviéndose hacia el Hyuga masculino. Sacaré esta porquería para que la chica y yo podamos divertirnos un poco más, declaró con una excitación sádica y sanguinaria mientras comenzaba a masticar. Neji luchó por liberarse, pero por la forma en que sus brazos estaban atados, no tenía forma de cortar la red. Bueno, eso fue muy decepcionante, solo tardé 2 minutos en matar a uno, se quejó Kimaru mientras saltaba a una rama más cercana, lejos del Hyuga atado. Bueno, al menos ahora puedo jugar a un juego mucho más desafiante con la chica, añadió. Hinata estaba cortando desesperadamente la barrera de la red y ya había cortado 2/3 de ella, pero se dio cuenta de que no podría alcanzar el tiempo a este ritmo. El adolescente de 6 brazos echó la cabeza hacia atrás y expandió las mejillas. Muere. Araña, bacterias cohesivas. Declaró Kimaru mentalmente mientras alzaba la cabeza y disparaba una lanza de telaraña dorada al Hyuga atrapado. ¡No! Gritó Hinata cuando finalmente logró atravesar la barrera, pero no fue lo suficientemente rápido como para alcanzar a su primo a tiempo. Sin embargo, el Hyuga mayor no parecía molesto ni preocupado por el ataque entrante mientras cerraba los ojos, tomaba una respiración profunda para calmarse y luego volvía a abrirlos. Chasqueo. Destroza. En un instante, todas las redes que lo sujetaban se desprendieron de él. Se liberó justo cuando la lanza dorada estaba a pocos metros de él. Golpear. Neji se agachó en el último momento y esquivó la lanza letal que atravesó el árbol contra el que estaba atrapado. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Gritó Kimaru mentalmente, incapaz de pronunciar las palabras debido a la gran lanza que aún tenía en la boca. Pero sus ojos se abrieron aún más al ver al mayor Hyuga justo frente a él, en una postura que le resultaba muy familiar. Mientras tanto, Hinata aterrizó en una rama cerca de los dos al presenciar la acción. Neji-san. Exclamó aliviada. Mientras tanto, Kurama esbozó una sonrisa ligeramente vil al verlo. Masacrenlo, declaró. Aunque Neji no escuchó la declaración del Big, estaba listo para atacar a su oponente de 6 brazos.
Te contaré un pequeño secreto. No solo libero chakra de mis manos, sino que también puedo hacerlo con cada Tenketsu, explicó. Así que, como dirías, se acabó el juego. Declaró. Entonces, un símbolo imaginario del yin y el yang apareció en la mente del Hyuga mayor. Arte del puño suave. 8 trigramas 64 palmas. Comenzó Neji enseguida. Mierda. Kimaru rugió en estado de shock y pánico mientras mordía la lanza, luego intentó saltar hacia atrás para escapar, pero fue demasiado tarde. 2 palmas. Declaró Neji mientras golpeaba al adolescente de 6 brazos en el estómago. Kimaru gruñó cuando fue empujado hacia atrás por el golpe. 4 palmas. Continuó Neji mientras repartía los golpes de sus 2 anteriores. El adolescente de 6 brazos comenzó a retroceder unos pasos después de cada golpe. 8 palmas. 16 palmas. 32 palmas. Declaró Neji mientras seguía avanzando, golpeando más rápido con cada declaración. Ahora el shinobi de Oto fue empujado hacia atrás hasta llegar al tronco del árbol ya que no pudo tomar represalias ante los golpes precisos. 64 palmas. Concluyó Neji mientras asestaba los golpes finales que eran como borrones por la velocidad de cada golpe. Chocar. Con el último golpe de palma de Neji, Kimaru fue lanzado a través del tronco por el puro poder de su poderoso jutsu. Al ver esto, Hinata sonrió feliz y suspiró aliviada por el éxito del ataque. ¿Sí? Salió. Sin embargo, Kurama entrecerró los ojos al notar algo. Esto aún no ha terminado, Hyuga, reveló con calma y fastidio. Grieta. Entonces, en el momento en que el mayor de los Hyuga aterrizó al nivel del suelo mientras el menor se mantenía sobre la rama de un árbol, sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo el humo se disipaba de donde estaba su enemigo. ¿Qué? Exclamó Hinata en estado de shock. Imposible, Neji también salió confundido y en shock. Che, Kurama simplemente comentó con fastidio. Lo que estaba allí era Kimaru todavía de pie, pero en todo su frente había una armadura dorada que comenzaba a agrietarse un poco. ¿Piel dorada? Pensó Neji con sorpresa al verlo. Hinata entonces miró la red de chakra de su oponente y vio que seguía intacta. Imposible, murmuró. ¿Armadura, eh? Kurama pronto declaró. Crujiente. 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 Entonces, toda la armadura dorada se hizo pedazos al caer al suelo, mientras Kimaru sonreía con deleite. Jeje, estuvo cerca. Escuché de Orochimaru-sama que si te golpea el estilo puño suave, tu red de chakra quedará sellada, declaró mientras los analizaba con más atención. El Hyuga mayor usó su Byakugan para analizar las piezas de armadura caídas y vio que eran exactamente iguales a los hilos que había usado antes. ¡Qué monstruoso! No es solo tu boca la que ha producido esta sustancia, declaró Neji. ¿Qué es esa sustancia? Preguntó Hinata confundida. Mis redes doradas son en realidad un tipo de metal que se endurece al instante al entrar en contacto con el aire y bloquea todo el chakra, declaró Kimaru. Entonces, el adolescente de 6 brazos mostró su brazo mientras la membrana dorada lo cubría aún más antes de que se desprendiera y se rompiera como un cristal. Además, no solo lo produzco por la boca, sino por cada glándula sudorípara de mi cuerpo, añadió Kimaru. Hyuga, Kurama empezó a decir su pseudo Jinchuriki con los ojos entrecerrados. Hinata, a su vez, no necesitó que se lo dijeran 2 veces y desapareció de la rama. Gracias a su Byakugan activo, el Hyuga mayor lo vio. Ya veo, así que esa armadura te protegerá de mis ataques de chakra, exclamó Neji tras escuchar la explicación, con una sonrisa en el rostro. ¿Qué pasa con esa sonrisa? ¿Ya perdiste el valor? Se burló Kimaru, sonriendo con sorna al pensar que el Hyuga ya había perdido las ganas de luchar. Sin embargo, el Hyuga masculino negó con la cabeza. No, pero con tanta fanfarronería, ya perdiste a alguien, declaró Neji. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Kimaru salió cuando escuchó un suave golpe detrás de él. 8 trigramas protectores. Comenzó una voz femenina familiar. Kimaru solo pudo palidecer ya que solo tuvo tiempo de mirar hacia atrás para ver que la Hyuga más joven estaba justo detrás de él mientras estaba en su propia postura única. 64 palmas. Declaró Hinata mientras movía los brazos a un ritmo rápido, creando una barrera de chakra a su alrededor que dejó marcas en la rama bajo ella. Usando sus instintos puros, Kimaru secretó la mayor cantidad de sustancia posible para crear su armadura de red una vez más. Y al igual que la última vez, la armadura comenzó a protegerlo del ataque, sin embargo, whoosh. Shink. Shash.
Kimaru notó instantáneamente que este ataque era un ataque completamente diferente al de los otros Hyuga, ya que este ataque no era un tipo de explosión de chakra, era un tipo de corte y pronto pudo ver las delgadas cuerdas de chakra lentamente comenzaron a cortar su armadura. Rebanada. 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 ¡Ah! Kimaru rugió de dolor antes de usar sus hilos para alejarse del ataque, pero ya era demasiado tarde, pues sintió cortes profundos y grandes por todo el cuerpo. Aunque gracias a su armadura no eran fatales, aún así sangraban bastante. Y la lluvia carmesí fluye. Kurama declaró con malvado deleite al ver la sangre fluyendo. Hinata se estremeció de miedo al oír eso y sintió la malicia y el vil deleite del Big. Kurama, intentó decir, pero no pudo continuar, pues sabía que debía concentrarse en la pelea. Mientras tanto, Neji miró al herido adolescente de 6 brazos, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. El jutsu de Hinata-sama puede ser excelente para cortar su armadura de red dorada, pero debemos asestar golpes internos para poder derrotar por completo a este monstruo, pensó con seriedad. Y eso no será fácil por culpa de esa armadura. Luego añadió mentalmente mientras buscaba una solución al aprieto en el que se encontraban. Mientras tanto, Kimaru hizo una mueca de dolor al ver la herida recibida mientras aplicaba rápidamente primeros auxilios con sus propios hilos para detener la hemorragia. Luego, miró a la Hyuga femenina mientras se reunía con el Hyuga masculino. Bueno, este juego por fin se está poniendo emocionante, comenzó con una sonrisa de satisfacción. Los tres no dijeron una sola palabra mientras se miraban fijamente, esperando el momento adecuado para atacar. Bueno, los hilos no funcionarán con ellos y usar el ataque a corta distancia sería un grave error, sin mencionar que sería suicida si ataco a la chica de frente, ya que ni siquiera mi armadura podrá detener ese jutsu, analizó Kimaru mientras aún podía sentir el dolor en su cuerpo por dicho ataque. En un instante, el adolescente de 6 brazos desapareció de la vista mientras usaba sus hilos para moverse rápidamente entre los árboles en un intento de ocultar su ubicación, ni una sola vez hizo un solo sonido o ruido. Luego hubo una larga pausa de completo silencio. Neji-san, dijo Hinata en voz baja, en un tono informativo. El hombre Hyuga simplemente asintió en señal de comprensión mientras los dos se distanciaban un poco el uno del otro, de modo que si se veían obligados a defenderse, sus jutsus no golpearían al otro. No tardé ni un segundo en escaparme y encontrar un lugar para atacar, pensó Kimaru mientras levantaba el dedo con un hilo. Primero me desharé del mayor o será una molestia más adelante en el juego, dijo mentalmente mientras el hilo comenzaba a resbalarse lentamente de su dedo. Y lo haré en un instante, sin hacer ruido, añadió. Entonces, el hilo se le escapó del dedo sin hacer ruido. En ese instante, los dos miembros del clan vieron algo que se dirigía hacia ellos y lo esquivaron fácilmente. Pero esto los separó. ¡Bam! ¡Bam! Los objetos eran dos kunai y tenían un sello explosivo adherido a la empuñadura cuando golpearon el suelo entre los dos primos. Mientras tanto, Kurama vio al instante que los sellos carecían del chakra necesario, lo que le hizo entrecerrar los ojos. Falsos kunais, declaró el Big con tono molesto. Con un rápido vistazo, Hinata también vio esto y miró hacia la dirección en la que fue arrojado. Sin embargo, esto era lo que esperaba el shinobi de Oto, en el momento en que la chica mordió el anzuelo y miró al Hyuga masculino. Se acabó el juego para ti, declaró Kimaru mentalmente mientras abría los dedos, cada uno con un hilo conectado. En el momento en que hizo esto, Neji también se dio cuenta de que era falso, pero ya era demasiado tarde ya que una gran cantidad de kunais dorados se dirigieron hacia él desde el punto ciego natural que todas las personas tenían desde atrás. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par al comprender la estrategia del primer ataque antes de ver la descarga que se aproximaba mientras miraba a su primo. Neji-san. Gritó. Sin embargo, Neji se dio la vuelta rápidamente y comenzó a girar en el mismo lugar. Rotación. Declaró, y una gran cúpula giratoria de chakra apareció justo a tiempo. La cúpula bloqueó todos los kunais. Algunos aterrizaron en el suelo y otros salieron disparados hacia arriba. Uff, Hinata exhaló aliviada. ¿Qué? Pensó Kimaru, sorprendido por lo que vio. Bloqueó mi ataque, solo con su chakra. Luego añadió, sin creer lo que acababa de presenciar. Una vez cesado el bombardeo, el mayor de los Hyuga no perdió ni un instante. Bajó la postura, agarró todos los kunais que pudo del suelo y los lanzó hacia arriba. Ahora. Declaró Neji a su primo mientras señalaba los kunais que estaban en el aire. Tras calmarse, Hinata comprendió al instante lo que su prima estaba pensando.
Sin perder un instante, saltó hacia los kunais y comenzó a asestarles patadas potenciadoras de chakra, directamente hacia la ubicación actual de los enemigos. Wosh. Shink. Los ojos de Kimaru se abrieron de sorpresa cuando sus propios kunais fueron enviados directamente hacia él con una fuerza inmensa. Konk. 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 El adolescente de 6 brazos apenas logró esquivar el ataque y proteger sus áreas vitales, sin embargo sintió la sangre gotear por su mejilla y la mayor parte de su cuerpo, dándose cuenta de que el ataque al menos le había dejado algunos pequeños cortes en todo el cuerpo y en la cara. Entonces, cuando Kimaru vio que sus kunais estaban profundamente incrustados en el árbol, un sudor frío le corrió por la cabeza. Imposible. Tanta precisión y potencia con solo unas patadas. Pensó con incredulidad mientras los observaba, quienes lo observaban mientras la hembra aterrizaba. ¿Y logran localizarme desde tan lejos? Pensó confundido. TCH, ¿te lo perdiste?, Kurama dijo con un tono decepcionado y molesto. La joven Hyuga aterrizó con gracia mientras miraba al enemigo con los ojos entrecerrados. Es mucho más rápido de lo que pensaba, admitió Hinata, tanto para el Big como para sí misma. El mayor de los Hyuga dio un paso al frente, donde se escondía el enemigo. Sabemos que estás ahí, dijo Neji. Sal ahora, exigió. Kimaru miró fijamente a los dos Hyuga y entrecerró ligeramente los ojos. Parece que esos ojos no solo ven el flujo de chakra, el poder de Sujutsu es increíble, dijo con un tono desconcertado, sin poder evitar asombrarse. El combate a larga distancia no es mi especialidad ni la de Hinata-sama, salvo por sus balas líquidas, pensó Neji. Lo mejor sería que yo fuera la distracción mientras Hinata-sama ataca a larga distancia. Decidió entonces, pero antes de poder decirle nada a su primo, la sorpresa de Kimaru pronto se convirtió en emoción ante los dos oponentes a los que se enfrentaba. De acuerdo. Salió al saltar de la rama del árbol, pero soltó unos hilos hacia la misma rama y se los ató a los tobillos, dejándolo colgado. Esto sorprendió a los dos miembros Hyuga ya que no sabían lo que el enemigo había planeado, por lo que simplemente tomaron su postura de batalla y se prepararon para cualquier cosa. Debo admitir que ustedes dos son muy buenos, tendré que tomarme este juego muy en serio ahora, declaró Kimaru mientras unas marcas negras como remolinos empezaban a aparecer en su cuerpo. Pero eso lo hará aún más divertido, añadió. Kurama entrecerró los ojos al sentir el aumento de poder. Una marca maldita, aunque su patrón es diferente al que tenían Tu y Luchia, y al que tiene Aruno actualmente, declaró con un gruñido. Hinata entrecerró los ojos al reconocer también esas marcas, y luego se giró para mirar a su primo. Tiene una marca maldita, prepárense para un gran aumento de poder, advirtió en un susurro. Neji asintió mientras observaba la red de chakra del adolescente de 6 brazos, que se movía a un ritmo rápido y antinatural. Sí, es como si estuviéramos luchando contra un oponente completamente nuevo, admitió, casi creyendo que sus ojos miraban a una persona completamente diferente. Su prima solo pudo asentir, pues sabía exactamente a qué se refería mientras observaba con furia las marcas en el costado del enemigo, detestando recordar lo que podría haber sucedido de no ser por su prometido y su hijo. Pero Hinata no iba a permitir que alguien que se había entregado a ese poder maldito la venciera, así que las dos primas se prepararon para continuar la lucha. En otro lugar del bosque, en el momento en que se separaron, los 5 miembros restantes del escuadrón de captura continuaron corriendo a través del bosque para perseguir al último Oto Shinobi que sostenía a Sakura mientras los otros 4 miembros continuaban sus batallas. Sin embargo, el Inuzuka giró ligeramente la cabeza para mirar atrás, pero no disminuyó la velocidad. ¿Crees que los demás podrán con ese tipo? ¿Olía como si estuviera en otro nivel?, preguntó Kiba con preocupación. El Chunin rubio continuó corriendo entre las ramas con una expresión de satisfacción en su rostro. Sí, dijo Naruto sin la menor duda. Kiba y Shikamaru esperaron a que el rubio continuara, pero vieron que no iba a decir nada. ¿Eso es todo? ¿Sí? ¿Qué demonios, tío?, exclamó el Inuzuka confundido. Naruto simplemente giró la cabeza hacia el chico. ¿Qué más puedo decir? Hinata es mucho más fuerte de lo que creen, declaró mientras volvía la mirada al frente. Estará bien, añadió. ¿Dudas de la respuesta de Naruto-kun? ¿O dudas de que Hinata-san no sea lo suficientemente fuerte como para luchar contra un oponente tan fuerte? Preguntó Lee con un tono ligeramente decepcionado. Los otros 2 hombres del equipo se miraron un momento, antes de volver a mirar al rubio. Oye, no es que no pensara que Hinata no fuera fuerte, es solo que estamos preocupados, nada más, aclaró Shikamaru con su habitual tono perezoso.
La Uchiha simplemente entrecerró los ojos. Y decimos que Nata-chan estará bien y que, con Neji a su lado, derrotarán a esa araña monstruosa, refutó Satsuki con tono molesto. Nunca nos subestimes. Ahora, alcancémosla y acabemos con el último enemigo para poder encerrar a esa zorra. Añadió con determinación mientras cargaba a toda velocidad. Tanto Kiba como Shikamaru solo pudieron parpadear ante eso, ya que no tenían ni el coraje ni el deseo de morir para decir algo que contradijera a la molesta chica. Naruto soltó una risita divertida al ver las expresiones estupefactas de ambos. Bueno, ya la oíste, comentó con tono burlón mientras él también avanzaba. Kiba se sobrepuso a la sorpresa y entrecerró los ojos. Sí, hagámoslo. Sakura tiene que pagar por lo que ha hecho, ¿verdad, Akamaru? Dijo antes de mirar a su compañero. Arf. Ladró Akamaru en señal de acuerdo. ¿Sí? Apresúrense y capturemos al que ha dejado triple nuestro cámara. Declaró Lee con voz áspera y mirada ardiente. Sí, lo que dijo Lee. Shikamaru asintió levemente. Ahora tenemos que ponernos serios, ya que solo nos queda un último oponente y, como dijo Satsuki, meteremos a Sakura en una celda. Añadió con los ojos entrecerrados y serios. Sí. Kiba dijo con un tono bajo pero serio y ojos entrecerrados mientras tenía sus propios pensamientos sobre pelear contra dicho último oponente, mientras Akamaru dejaba escapar un gemido con una expresión preocupada en su rostro. En lo profundo del subsuelo de Kusa, goteo. 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 El sonido de los líquidos resonó en la habitación oscura, que estaba llena de muchos equipos médicos eléctricos. Bip. 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 El sonido de un pitido constante y uniforme también resonó en las máquinas mientras Kabuto estaba ocupado mirando y analizando toda la información que mostraba el equipo. En el centro había una cama grande con muchos cables conectados. En ella se encontraba un hombre, pero su rostro estaba oculto, cubierto con una manta y con múltiples sellos. En su boca había varios tubos que introducían medicamentos y líquidos en su cuerpo. Kabuto-sensei, el joven llamó débilmente a su médico. Es como pensaba, no fui elegido, una vez más, afirmó más que preguntó. Mientras tanto, Kabuto no miró al hombre postrado en cama mientras seguía escribiendo. Guarda tus fuerzas, empezó, y luego se giró para mirarlo. Cumpliste bien con tus funciones, Kimimaro, tu deber ha terminado, afirmó con un tono sorprendentemente amable y considerado. De repente, en el pecho de Kimimaro aparecieron unas marcas familiares de color llama, como las que alguna vez tuvieron los tres del sonido. Las marcas comenzaron a retraerse lentamente hacia el centro de su pecho. Ya no son los 5 del sonido, sobre todo con el fallecimiento de Sakon Yukon, añadió Kabuto mientras comenzaba a escribir en los dispositivos. Kimimaro tosió un poco más en respuesta. Pero aún no, intentó decir débilmente. Guarda tus fuerzas, aconsejó Kabuto, sin apartar la mirada de la pantalla y seguir escribiendo. Ya hemos encontrado a tu reemplazo. Aunque originalmente estaba previsto que fuera el nuevo recipiente de Orochimaru-sama, nuestro maestro y Dan dicen que ocupará tu lugar como la nueva líder de un nuevo equipo. Reveló, mientras el chico no continuaba. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Kimimaro se movió con dificultad al oír eso y terminó tosiendo. ¿El nuevo equipo? Preguntó enseguida. El nuevo equipo que Orochimaru-sama está creando, un equipo que superará todo lo que el Sound 5 original pudo haber sido, declaró Kabuto. ¿Tan grande es su poder? Preguntó Kimimaro con dificultad. ¿Para que se convierta en líder? Añadió enseguida. Kabuto asintió. Sí, aunque fue decepcionante que el Uchiha lograra escapar de su poder, esta Kunoichi fue entrenada personalmente por Orochimaru-sama y recibió la marca maldita del cielo, una marca que está a la par con tu marca maldita de la tierra en términos de poder, reveló. Y luego, con el proyecto, el cuerpo definitivo de Orochimaru-sama pronto se creará cuando llegue el momento, declaró mientras miraba la pantalla. El paciente postrado en cama dejó escapar un jadeo porque tenía dificultad para respirar y el sonido de la máquina comenzó a pitar rápidamente. Vamos, vamos, no hay necesidad de agitarse. Kabuto lo regañó suavemente mientras comenzaba a escribir más. Esto hizo que la vía intravenosa, que contenía ese extraño líquido verde brillante, comenzara a fluir desde el tubo hasta la boca de Kimimaro, lo que hizo que el pitido volviera a la normalidad. Kimimaro pronto empezó a toser por el líquido mientras se esforzaba por respirar profundamente. Kabuto-sensei se esforzó por llamar a su médico. Dígame la verdad, no tengo tanto tiempo, ¿verdad? Afirmó más que preguntó.
Al principio, Kabuto no dijo nada mientras seguía escribiendo, pero al cabo de un momento se detuvo y se dio la vuelta. Tranquilo, no intentes hablar, le dijo sin responder a la pregunta. He estado pensando, debe haber un propósito por el que la gente nace en este mundo. Todos tenemos algo importante que deseamos lograr mientras estamos vivos, declaró Kimimaro con un tono distante. Kabuto, a su vez, asintió. Entiendo lo que quieres decir, Orochimaru-sama está sufriendo mucho, comenzó sin dejar de mirar la pantalla. Sin embargo, debes preguntarte con sinceridad, ¿qué puedes hacer ahora, Kimimaro? ¿De qué sirves ahora que has fracasado en convertirte en un recipiente? Preguntó. Kimimaro no pudo responder ya que no sabía qué podía hacer en su condición actual. Entonces la atención de Kabuto se centró en los monitores en la pantalla que estaba a su lado. Oye, me dijiste que me sacarías de aquí. Cumple tu promesa. Gritó el último prisionero a través de los monitores. ¿Qué haces? Date prisa y abre la puerta. Exigió. Golpe. El prisionero se giró al oír la puerta abrirse. Sin embargo, en lugar de libertad, lo que veía era un adolescente delgado que caminaba lentamente hacia él. El hombre delgado se detuvo justo frente al prisionero. ¿Qué es esto? ¿Hay otro bicho volando por ahí? Replicó el prisionero mientras observaba al delgado adolescente. Será mejor. Empezó a decir, pero su voz se apagó al mirarlo a los ojos, esos ojos que parecían una serpiente a punto de devorar a su presa, silbido. De repente, el prisionero quedó paralizado por el terror al ver una serpiente gigantesca que se cernía sobre él con la intención de devorarlo. Incluso podía sentir la lengua de la serpiente lamiéndolo. Este es el fin, me comerán aquí, pensó el prisionero, sabiendo que era inútil e inútil siquiera intentar resistirse. Te dejaré salir de aquí, y también te concederé un deseo. Declaró Orochimaru, sintiéndose generoso por el nuevo cuerpo que pronto poseería. Sobresaltado por la repentina oferta, el prisionero se quedó sin palabras por unos momentos mientras su cerebro intentaba procesar esto. Capturaste a los miembros de mi clan para tus experimentos, dijo el prisionero con sencillez. Quiero que los liberes. Finalmente, formuló su última petición. Orochimaru no dijo nada al principio, mientras reflexionaba sobre la petición. Se hará, respondió. El prisionero simplemente cerró los ojos mientras esperaba su muerte. No te preocupes, tus fuertes intenciones residirán en mí como remanentes en mi subconsciente. No lo perderás todo, declaró Orochimaru. Ahora, tomaré tu cuerpo, concluyó con una sonrisa maliciosa. Del lado de Kabuto, la pantalla de repente se puso roja mientras se escuchaban los gritos del prisionero antes de quedarse sin luz. Ya está hecho, ahora tendrá que quedarse en ese cuerpo y no podrá realizar otra transferencia hasta dentro de unos años, pensó Kabuto. Pero la próxima vez, el proyecto estará completo para entonces, añadió, volviéndose hacia Kimimaro. Sakura Haruno, comenzó Kabuto enseguida. Es una sujeto interesante, una que sigue órdenes con la misma diligencia que tú harías con Kimimaro. La elogió con sinceridad. Y ahora mismo lleva una muestra clave que Orochimaru-sama necesita para obtener finalmente el contenedor definitivo, sin embargo, si la atrapan, su ambición por dicho contenedor se desvanecerá para siempre, declaró con calma. Kimimaro volvió a guardar silencio mientras forcejeaba un poco. Entonces hay que protegerla a toda costa, declaró mientras se levantaba lentamente de la cama. Esta acción comenzó a rasgar la tela que le cubría el rostro. Es cierto que ya no soy capaz de metamorfosis, y también es cierto que me cuesta mucho encontrar mi propósito ahora que lo he perdido todo, pero finalmente lo entiendo. Declaró con sinceridad mientras finalmente se arrancaba la tela del rostro. Kabuto se giró para mirar a su paciente cuando finalmente pudo sentarse derecho. Aunque tal vez nunca sea un recipiente, me aseguraré de que tengas lo necesario para crear el recipiente perfecto para Orochimaru-sama, aunque me cueste la vida, declaró Kimimaro con renovada determinación mientras se quitaba la máscara. Kabuto a su vez ocultó una sonrisa ante este desarrollo. Así es como le demostraré mi agradecimiento a Orochimaru-sama y mi forma de compensar su inutilidad, declaró Kimimaro. De vuelta a una de las batallas en curso, boom. Crash. One. Ah. Gritó Tenten mientras se deslizaba por el suelo. ¡Auk! Gruñó Tsuchiya que estaba en la misma situación. Los dos comenzaron a levantarse lentamente, cubiertos de tierra y con heridas por todo el cuerpo. De no haber recibido el entrenamiento infernal que les había dado Aku, ya estarían exhaustos y sin aliento.
Pero incluso con todas sus mejoras, en el momento en que Hirb activó su marca maldita, ganó suficiente poder para abrumar a la Kimichi usando la primera píldora, mientras que los sembons paralizantes de Tenten parecen no tener ningún efecto sobre él nunca más. Maldita sea, dijo Tenten con dificultad mientras se frotaba el brazo derecho, ligeramente magullado. Y también recibió un gran aumento de poder, murmuró. Sí, asintió Tsuji mientras se frotaba la mejilla. No creo que la pastilla verde sea suficiente, pensó mientras consideraba si tomar la segunda. O que la pastilla de espinacas dolería tanto, añadió mentalmente mientras contenía el dolor. Mientras tanto, Hirb sonrió con sorna al dúo exhausto. Bueno, entonces me sorprende que puedan controlarme en este estado, me sorprende, declaró con sarcasmo. Para ser la basura de la basura, claro está. Añadió. La Kunoichi, a su vez, entrecerró los ojos. ¿Qué fue eso? Preguntó Tenten con un gruñido. ¿No lo sabían? En cuanto haya más de 5 personas, la basura quedará atrás. Y eso es lo que ustedes dos son, la basura de este grupo de basura, declaró Hirb con sarcasmo. Al oír eso, la Kunoichi rechinó los dientes mientras preparaba su espada fantasma. Cállate. Respondió Tenten, enfadada, al recordar cómo se sentía siendo la más débil de su equipo. Tsuji mientras tanto no respondió a eso mientras cerraba ligeramente los ojos. Entonces, pensamientos sobre cómo era el chico de los huesos grandes y cómo lo veían los demás lo invadieron. Cómo algunos amigos lo presionaban para que mejorara, cómo la gente no lo consideraba un simple debilucho, y ahora cómo el enemigo que lo precedió lo consideraba solo basura. La sonrisa de Hirb se amplió ante la respuesta del chico. Vaya, parece que tenía razón, ya que lo niegas así, comentó con satisfacción. La hoja debe haber estado escasa de recursos, teniendo que enviar a esta basura como escuadrón de captura. Luego se burló con tono degradante. Tenten apretó los dientes aún más ante la provocación, pero se contuvo y respiró hondo para calmarse. Poco después, fue a recargar la Senbon en su espada fantasma, pero este cartucho tenía el símbolo de un círculo con una línea ondulada al final. La Kunoichi mayor entonces comenzó a caminar hacia adelante. Chiji, ¿vas a quedarte deprimida por lo que dijo este tipo? Mientras este imbécil habla todo el día, le dijo Tenten a su compañera con un tono duro pero serio, y una expresión que lo acompañaba. Interrogación de cierre. Chiji fue sacado de sus pensamientos por los duros comentarios. Hacer clic. Una vez cambiados los casquillos, Tenten se detuvo frente a su compañera. Aún tenemos que vencer a este tipo para alcanzar a los demás, nuestros amigos nos esperan, ¿recuerdas? Le recordó. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Esto le recordó a Choji que sus amigos los esperaban. No lo habían abandonado solo por su debilidad, sino porque creían en él. Sí, tienes razón, nuestros amigos creen que podemos con este tipo, exclamó, y su expresión se tornó seria al sacar la vitrina de nuevo. Tenten esbozó una leve sonrisa complacida por la respuesta de su compañera, así que, sin necesidad de darse la vuelta para saber qué planeaba, se enfrentó a su oponente. ¿Ataque o distracción? Preguntó mientras se ponía en posición de batalla y ajustaba disimuladamente su última arma en la muñeca derecha. Hacer clic. Chiji abrió la caja, sacó la pastilla amarilla y volvió a guardarla. Ambas, porque no creo que el mismo truco funcione 2 veces, respondió mientras se llevaba la pastilla amarilla a la boca y le daba un mordisco aplastante. Ahora, la pastilla de curry amarillo, se dijo a sí mismo. Tenten sonrió al oír eso mientras cargaba hacia adelante con Choji justo detrás. Como si hacer lo mismo 2 veces fuera divertido. Declaró mientras apuntaba con su espada fantasma. Mientras tanto, Hirb adoptó una expresión de enojo ante esto. Mocoso inútil. Rugió mientras él también cargaba con la intención de hacerlos pedazos. Sin embargo, en el momento en que Tenten y Hirb estaban a 1 metro de distancia, la Kunoichi giró bruscamente a la derecha y disparó senbons al enemigo. Algunos impactaron, pero no causaron daño, o aterrizaron junto a él. Hirb, a su vez, sonrió con sorna al ver cómo el ataque de la Kunoichi había fallado. Ataques basura de un shinobi basura. Declaró mientras levantaba la mano hacia atrás para asestarle una estocada destructiva. La Kunoichi seguía en posición de disparo con una gran sonrisa burlona. ¿En serio? Preguntó Tenten con sarcasmo. Sush. Sí. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Hirb se sorprendió y se sobresaltó cuando escuchó el sonido del papel desplegándose y luego un silbido.
Cuando el shinobi de Oto miró hacia abajo, vio que todos los senbons que estaban en el suelo y aún unidos a su cuerpo, todos tenían sellos de explosión en ellos. Se sorprendió aún más al ver que ya estaban completamente encendidos. ¡Bum! 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 Múltiples explosiones estallaron en rápida sucesión mientras los sellos detonaban uno tras otro. ¡Basura!, rugió Hirby furioso mientras se deslizaba hacia atrás por las explosiones. Sin embargo, debido a que los sellos que estaban en los senbons eran mucho más pequeños en tamaño en comparación con los sellos explosivos normales, no tenían el mismo poder destructivo que uno normal, pero aún así causaban un daño decente. Entonces, el Akimichi emergió del humo mientras cerraba el puño derecho. Toma este gordo. Jutsu de expansión parcial. Brazo. Rugió de repente Tsuji. Las maldiciones de Hirb se detuvieron cuando un puño enorme se dirigía hacia él. Golpe. Gruñó Hirb ya que no tenía un punto de apoyo firme en el suelo para detener el ataque y salió volando hacia atrás. El shinobi enemigo derrapó varias veces por el bosque, rompiendo algunos árboles en el camino. Luego, recuperó el equilibrio rápidamente, solo para ver más senbons con minisellos a su alrededor. ¡Bum! ¡Bum! ¡Maldita sea! Rugió Hirb al ser bombardeado de nuevo con explosivos, y entonces oyó que algo se acercaba. No volveré a caer en eso. Rugió, preparándose para lo que creyó que sería otro puñetazo enorme. Sin embargo, lo que salió del humo no fue otra cosa que Tenten con su mano derecha en posición de gallo hacia atrás. Aunque sorprendido al principio, Hirb se recuperó pronto al ver a la Kunoichi justo frente a él con solo sus manos desnudas. ¿Crees que un puñetazo de una basura como tú me hará daño?, declaró. Justo cuando Tenten había alcanzado al shinobi de Oto, lanzó su puño directo a su cabeza. El confiado enemigo simplemente respondió inclinando la cabeza hacia atrás para asestarle un devastador cabezazo. El tiempo pareció detenerse mientras el puño y la cabeza se acercaban lentamente. Hirobo sonrió con vil alegría mientras pensaba que le destrozaría el brazo a la chica de un cabezazo. Sin embargo, cuando ambos estaban a unos centímetros de chocar, Tenten sonrió mientras se escuchaba un sonido de clic. Shin. La cara de Hirb se transformó en puro miedo cuando vio el ligero cambio en el puño de la chica en un intento de esquivar la colisión, pero mientras lo hacía, un objeto oculto parecido a una cuchilla que estaba debajo del puño se extendió, directo hacia su ojo, puñalada. Pronto empezó a salir sangre desde el lugar donde la hoja había golpeado el ojo. ¡Ah! Hirb rugió de dolor cuando la espada atravesó y destruyó su ojo derecho. Tenten fulminó con la mirada al dolorido shinobi de Oto. Eso fue por el comentario sobre Ino. Declaró, chasqueando la lengua. Maldita sea, la espada no era lo suficientemente larga para golpear el cerebro, pensó. Mejor haz la siguiente un poco más larga, añadió mentalmente como una futura mejora. Fuera del camino, Tenten. Jutsu de expansión parcial. Repitió Tsuji al levantar el pie. Pierna. Declaró mientras asestaba una patada de hacha con una pierna enorme. En respuesta a eso, la Kunoichi rápidamente sacó su espada de la cuenca del ojo del enemigo y saltó fuera del camino cuando la pierna bajó. Mientras tanto, Hirb estaba demasiado ocupado sujetándose lo que solía ser su ojo como para notar la gran sombra que lo dominaba. Sin embargo, cuando finalmente lo hizo, su ojo restante se abrió de par en par, sorprendido. ¡Wam! El enorme pie golpeó al indefenso enemigo y recibió un golpe poderoso. El área a su alrededor tenía un gran cráter y algunos árboles cayeron. Tsuji hizo una mueca de dolor, aunque el ataque ya había impactado. Los efectos de las píldoras finalmente comenzaban a afectarlo por el uso excesivo de chakra. De repente, su atención volvió a su pie al sentirlo moverse. ¿Qué?, exclamó conmocionado. Desde debajo del pie gigante, Hirb luchaba por mantenerlo en alto, aunque su ojo aún sangraba, su expresión era de pura ira. ¿Crees que puedes vencerme en poder?, rugió de rabia. Entonces, el suelo cedió y se formó un gran cráter. Con su fuerza, Hirb envió al pie gigante y a su dueña por los aires. Su mirada se dirigió entonces a la Kunoichi mientras se abalanzaba sobre ella. Te mataré primero, declaró con rabia, arremetiendo contra ella con la firme intención de matarla. Sobresaltada por esto, Tenten ajustó su Phantom Blade para disparar más senbons, pero sabiendo que el enemigo no caería en la misma táctica, los envió entre ella y el Oto Shinobi como un intento de ganar algo de distancia. ¡Bum! ¡Bum! Mientras detonaban las explosiones, Tenten intentó desesperadamente alejarse, pero se sorprendió al ver que el Shinobi Oto atravesó la explosión sin importarle el daño que recibiría.
No te metas conmigo, escoria. Exigió furioso. Tenten, a su vez, retrocedió aún más en respuesta a esta furia cegadora. ¡Mierda! Exclamó. Mientras tanto, Akimichi, aún en el aire, había recuperado el tamaño normal de su pie y rápidamente recuperó el equilibrio. Tenten. Muévete. Rugió Tsuji desde el cielo mientras hacía una señal con la mano. Tenten rápidamente levantó la vista y vio que su compañero de equipo estaba planeando hacer algo y después de ver los ataques que había realizado antes, no quería estar en el camino del siguiente. Supongo que no tengo elección. Pensó Tenten con mucha reticencia mientras se quitaba su espada fantasma y activaba todas las bombas en bomb que le quedaban antes de lanzarla al enemigo, usando chakra para forzarla a saltar aún más hacia atrás. ¡Boom! La combinación de todas sus bombas en bombs restantes y el hecho de que todas ellas estuvieran selladas en su arma crearon una explosión mucho más poderosa que la detonación individual. La explosión fue tan fuerte que obligó a Hir a detener su ataque mientras la zona se cubría de humo. Pequeño. Maldijo, pero al ver que la luz del sol desaparecía, miró hacia arriba. ¿Qué? Exclamó en estado de shock. Sobre los cielos, había un enorme Akimichi bloqueando el sol mismo con su tamaño, super expansión jutsu. La voz rugiente de Tsuji resonó por todo el bosque mientras comenzaba a caer hasta que... Hubo un impacto enorme una vez que el gigantesco Akimichi llegó al suelo, árboles y tierra fueron enviados a volar en todas direcciones mientras dejaban un cráter masivo. En un árbol cercano que aún seguía en pie, Tenten suspiró aliviada por haber escapado a tiempo del impacto. Miró el brazo donde estaba su espada fantasma y suspiró. Bueno, mejor empiezo a hacer nuevas versiones de mis armas cuando volvamos, pensó con cierta depresión por haber perdido otra de sus armas más nuevas. Mientras tanto, el Akimichi, agrandado, jadeaba por los efectos de la pastilla de curry mientras miraba a su compañero. ¿Lo hice yo? Preguntó Tsuji enseguida. Tenten asintió. Sí, creo, empezó, sin embargo, retumbar. Los ojos de Tsuji pronto se abrieron cuando comenzó a sentir que todo su cuerpo temblaba y comenzó a moverse hacia arriba sin su consentimiento. Los ojos de Tenten también se abrieron de par en par al ver lo sucedido. No puede ser, exclamó con sorpresa e incredulidad. Puedo creer, comenzó a decir una voz oscura desde debajo del Akimichi mientras lo sostenía. Que estos pedazos de basura me hicieron entrar al segundo estado, declaró rápidamente desde las sombras, mientras lo único visible era un inquietante ojo amarillo brillante. En otra parte del bosque. El adolescente de 6 brazos se mordió el pulgar para sangrar mientras hacía señales con las manos. Jutsu de invocación. Declaró Kimaru, usando otro par de manos para crear una telaraña y presionándola justo sobre ella, provocando una enorme columna de humo que inundó el área a su alrededor. Una vez que el humo se disipó, en la cima de los árboles había una araña enorme del tamaño de una casa pequeña. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Ambos primos y Hyuga se sobresaltaron por la invocación gigante. Kimaru sonrió con sorna mientras se subía a su bestia invocada. Encontraré la estrategia perfecta para contrarrestar todas tus habilidades. Declaró con total confianza. Cuidado, Hyuga, ¿quién sabe lo que este tipo puede hacer ahora?, aconsejó Kurama en un tono oscuro y con los ojos entrecerrados. Hinata, a su vez, tragó saliva al ver mejor la invocación. Araña, gran araña, se estremeció al ver el tamaño del arácnido gigante. ¿No me digas que le tienes miedo a un simple insecto después de toda la mierda por la que has pasado?, preguntó Kurama con dureza. Esto hizo que a la chica se le pusiera una gota de sudor. Primero, es un arácnido. Smei se enfadaría mucho si te oyera decir eso. Segundo, es del tamaño de una casa, así que creo que tengo derecho a preocuparme un poco, replicó Hinata, pero el Big ni siquiera se molestó en replicar. Ahora, primero tengo que hacer algo con el jutsu de ese tipo, pensó Kimaru mientras masticaba. Si puede desviar ataques físicos liberando una gran cantidad de chakra mediante rotaciones. Empezó a analizar el jutsu del Hyuga mayor. Chapoteo. La enorme araña comenzó a soltar una gran cantidad de telaraña desde su parte trasera, formando una especie de saco. Solo tengo que detener el giro. Concluyó Kimaru mientras sacaba un kunai dorado de su boca. El insecto está planeando, aconsejó entonces Kurama. Ambos y Hyuga a su vez se prepararon inmediatamente para lo que el enemigo hubiera planeado. De repente, Kimaru saltó hacia la parte trasera de la araña y abrió el saco de un tajo. Dispérsense. Ordenó mientras cientos de arañas caían del saco.
Al ver el enjambre que se acercaba, ambos primos se distanciaron unos pasos el uno del otro y prepararon sus jutsus defensivos. Rotación. Declaró el Hyuga masculino mientras comenzaba a girar. 8 trigramas protectores, 64 palmas. La Hyuga femenina comenzó a mover los brazos a un ritmo rápido. ¡Guau! Rebanada. 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 Como si estuvieran sincronizados, los dos Hyuga comenzaron sus jutsus defensivos para repeler la plaga de arañas que se acercaba. El Hyuga mayor comenzó a derribarlas con la poderosa fuerza de su rotación, mientras que Hinata las rebanaba en diminutos pedazos con su jutsu. Sin embargo, después de unos momentos, el giro de Neji comenzó a disminuir a medida que más redes comenzaron a cubrirlo, mientras que Hinata también comenzó a disminuir la velocidad de sus brazos después de unos segundos. «Malditos insectos», comentó Kurama con fastidio. «No, ahora, Kurama», murmuró Hinata entre respiraciones mientras seguía moviendo los brazos lo mejor que podía. «Ahora», declaró Kimaru cuando vio una abertura en los jutsus de ambos primos y sacó uno de sus dedos y luego múltiples kunais dorados salieron de los árboles alrededor de los Hyuga. En un instante, ambos primos activaron sus Byakugans y su visión se amplió, haciéndoles más fácil ver los proyectiles entrantes. Neji rápidamente comenzó a expulsar su chakra hacia afuera en un rango mínimo para desviar ese kunai, mientras que Hinata usó su flexibilidad para esquivar fácilmente el suyo con elegancia y gracia mientras solo usaba un movimiento mínimo para hacerlo. «Maldición», maldijo Kimaru al ver que ni un solo kunai alcanzaba a sus oponentes. Expulsó chakra en el último momento para bloquear el golpe, mientras que el otro ni siquiera lo necesitó, declaró mentalmente antes de mirar a la mujer. Con ella, sin embargo, los esquiva sin importar de dónde vengan, añadió mentalmente mientras salía corriendo de su posición. Tras esquivar por los pelos el último ataque, Neji quedó desconcertado por lo sucedido. Detuvo mi rotación atándola con sus redes y chakra, pensó con sorpresa mientras cortaba las redes que lo cubrían. Esto no es bueno, no solo encontró una manera de detener la rotación, sino que también descubrió que mi jutsu no puede usarse más de unos segundos, pensó Hinata para sí misma. Odio repetirme, ese maldito insecto está analizando cada cosa que hacen, dijo Kurama en tono sombrío. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguno de ustedes dos derrame sangre, y más aún la de su primo, añadió en el mismo tono. Kimaru sonrió con suficiencia al ver los resultados esperados. Parece que al menos esta estrategia funciona con su jutsu, pensó con alegría mientras observaba a la Hyuga. Si bien su jutsu, por otro lado, es mucho más peligroso debido a su capacidad de corte, sigue siendo de corto alcance y no puede usarlo por largos periodos debido al agotamiento. Analizó el jutsu de la chica. Así que solo necesito mantener la distancia y vigilar siempre sus jutsus de agua. Tanto sus jutsus como su taijutsu no representan ninguna amenaza, concluyó con satisfacción. Entonces, el adolescente con aspecto de araña empezó a correr entre los árboles a toda velocidad para esconderse una vez más. Seguiré golpeándolos, tengo todo el tiempo del mundo, pensó Kimaru mientras reía de satisfacción. Hinata miró a su prima con preocupación. Neji-san, nos está analizando, le aconsejó en voz baja. Al oír eso, Neji asintió al oír un ruido familiar y miró hacia arriba. Hinata-sama, otro enjambre, advirtió mientras se preparaba de nuevo con los ojos entrecerrados. Apenas declaró esto, otra plaga de arañas comenzó a llover desde arriba. Debido a esto, los dos primos se vieron obligados a usar sus puños suaves para atacar a las múltiples arañas. Esto no duró mucho, ya que varios kunais dorados comenzaron a llover poco después. Al no tener otra opción, ambos tuvieron que saltar para evitarlo. Sin embargo, esto era lo que el enemigo quería, y desató otra andanada de kunais. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Con una sola mirada, los dos primos supieron lo que el otro estaba pensando. Con un rápido golpe de palmas, se golpearon mutuamente, creando un pulso lo suficientemente fuerte como para empujarlos mientras resbalaban por el suelo. Aunque lograron esquivar la segunda descarga, pronto vieron una tercera que se dirigía hacia ellos. Instintivamente, los dos primos usaron sus jutsus defensivos una vez más. Sin embargo, como la última vez, solo Neji no pudo usar el suyo debido a la telaraña, así que se vio obligado a esquivarlas mientras Hinata seguía cortando las telarañas, arañas y kunais por igual. Shink. Rebanar. Aunque el mayor de los Hyuga logró esquivar la mayoría de los kunais, uno solo le atravesó el hombro. Urk. Neji hizo una mueca de dolor al ver sangre en su hombro. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Kimaru abrió mucho los ojos al ver que su ataque había tenido éxito, antes de sonreír con sorna.
Ya veo, así que usó toda su visión de 360 grados, su alcance y su visión telescópica para ver todos los ataques en un radio de 50 metros. Analizó mientras veía al adolescente herido sujetar su herida. Sin embargo, parece que su escudo casi impenetrable no es perfecto, añadió con una alegría vil al descubrir por fin la debilidad del Hyuga masculino. Neji-san. Gritó Hinata, como si fuera su primo herido. No, no puede ser. Exclamó mientras sus ojos se abrían aún más ante la implicación. Esto debe significar que está cerca o que ya se había dado cuenta del punto ciego. Pensó con creciente pánico. Es como pensaba, declaró Kurama en un tono tranquilo pero sombrío. Busca la debilidad de las defensas de su enemigo, en el caso de los Hyuga, el punto ciego que solías tener. Aclaró rápidamente. A este ritmo, su sangre seguirá derramándose. Añadió. Está averiguándolo, Hinata-sama, exclamó Neji, sujetándose el hombro herido mientras la sangre salía lentamente de su cuerpo. No podemos quedarnos quietos o solo seremos blancos ambulantes. Luego le informó a su primo. Hinata asintió. Tienes razón, Neji-san, tenemos que desaparecer de la vista del enemigo, pero eso no será suficiente mientras esa cosa nos impida defendernos, respondió mientras observaba a la enorme araña. Tienes razón, asintió Neji mientras observaba la monstruosidad con los ojos entrecerrados. Si pudiera acercarme lo suficiente, podría destruirla fácilmente, pero el enemigo me atacaría antes de que pudiera alcanzarla, añadió. Puedo con eso, declaró Hinata con vacilación y seriedad mientras repasaba las señas. Gracias, Aku-sensei, pensó para sí misma, aliviada al ver que le habían enseñado la técnica que estaba a punto de usar, mientras cerraba los ojos. Está viniendo otra vez. Aconsejó Kurama en un tono oscuro. Ahora a convertirlos en alfileteros. Declaró Kimaru mentalmente con entusiasmo mientras se preparaba para desatar otra andanada de kunais. En un instante, cientos de arañas y kunais dorados llovieron sobre los primos Hyuga. Sin embargo, Hinata terminó la última señal con la mano mientras volvía a abrir los ojos. Arte ninja. Jutsu de niebla oculta. Declaró mentalmente. Sush. Al momento siguiente, toda el área alrededor de los primos Hyuga estaba cubierta por una espesa niebla. ¿Qué? Exclamó Kimaru en shock mientras la niebla se expandía hasta donde estaba. Maldición. No puedo ver. Exclamó mientras giraba la cabeza bruscamente. Este es, el jutsu de niebla oculta de Kirigakure. Se dio cuenta. Sin embargo, los shinobi enemigos no tuvieron tiempo de analizar esto ya que sobre la enorme araña, una sombra comenzó a caer. Grifo. Neji había aterrizado justo encima de la araña mientras ella le devolvía el puño. Puño suave. Declaró, dirigiendo la palma directamente hacia el cuerpo de la araña. De repente, la araña comenzó a agitarse y a chillar de dolor mientras su cuerpo comenzaba a aumentar de tamaño. Boom. 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 Plaf. Los ojos de Kimaru se abrieron de par en par, sorprendido por lo que escuchó. ¿Qué? Gritó al ver que su invocación explotaba en un montón de entrañas y telarañas mientras llovía abajo. Pero su sorpresa no terminó ahí. Estilo agua. Bala líquida. Declaró una voz femenina. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Como resultado, Kimaru solo tuvo tiempo de tirar de uno de sus hilos para escapar de un disparo fatal, pero aún así le impactó en el hombro izquierdo, obligándolo a girar en el aire. ¡Ah! Gritó de dolor. Josh. Elogió Hinata mientras levantaba el puño, pero sus celebraciones duraron poco. Sigue vivo, dijo Kurama con tono sombrío y serio, entrecerrando los ojos. Es como una cucaracha, añadió con fastidio. Kimaru se reacomodó rápidamente y corrió de árbol en árbol una vez más para alejarse de los Hyuga mientras se sujetaba el brazo herido. Maldita sea. Me bloqueó la visión y luego usó sus ataques de largo alcance. Pensó mientras se reprendía por su descuido. Ahí va mi estrategia para sus jutsus giratorios, exclamó Kimaru con fastidio, pero luego sonrió con suficiencia. No importa, ya encontré todas sus debilidades, pensó. Neji aterrizó entonces en el suelo mientras observaba dónde se había escondido el enemigo. Maldición, se escapó, maldijo mientras jadeaba por el uso excesivo de chakra y las heridas en la espalda. Hinata también aterrizó a pocos metros de su prima y asintió. Desafortunadamente, respondió, mientras le costaba encontrar a su oponente en retirada. Una vez que Kimaru se distanció lo suficiente, miró fijamente a los apenas visibles Hyuga.
Bueno, ya me divertí bastante con este juego de mierda, pensó el adolescente de 6 brazos, mientras la marca de la maldición en su cuerpo se extendía aún más y lo cubría por completo, mientras que su cuerpo también comenzaba a cambiar lentamente. Sus ojos comenzaron a brillar amarillos, mientras se escondía entre las sombras y la niebla restante. Entonces, el Oto Shinobi comenzó a escupir más sustancia dorada, formando un gran objeto parecido a un arco. Una vez finalizada su transformación, tomó el arco con una mano mientras usaba las dos restantes para ayudarse con un brazo a tensar la cuerda, demostrando lo difícil que era tirar de ella. Precisión 100%. Máximo impacto destructivo, Kimaru declaró mentalmente con una voz demoníaca mientras señalaba la espalda del debilitado Hyuga. Más adentro del bosque, justo cuando la pelea anterior acababa de comenzar, Tayuya estaba cada vez más molesto con esta misión. Tayuya tenía una expresión de fastidio en el rostro mientras sostenía el ataúd. Esto se está volviendo ridículo. Se suponía que iba a ser fácil, empezó. Agarra a esa zorra, llévala a la base y acabemos con esto. Enúmero. Pero no. Todos esos imbéciles están demasiado ocupados disfrutando de sus jueguitos como para que les importe, y tengo que terminar esta misión de mierda yo sola. Declaró. Entonces, la Kunoichi, molesta, miró el ataúd que sostenía. Y podría haber sido mucho más fácil si esta pequeña loca no le hubiera arrancado el brazo a alguien y puesto a toda la aldea en alerta máxima por su truco. Concluyó Tayuya furiosa. Clunk. 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 Los ojos de Tayuya se abrieron de par en par al volver a mirar el ataúd, y uno de ellos empezó a retorcerse al ver el temblor. «Estás en broma». Rugió con rabia y molestia. «¿Cómo coño? La mujer casi termina. Debería haber tardado al menos unas horas, sobre todo después de tomarse todas esas pastillas. Demonios, debería estar muerta después de eso». Despotricó a gritos. Sin embargo, mientras la Kunoichi de Oto estaba despotricando, múltiples sombras aparecieron silenciosamente justo detrás de ella. «¡Guau! Eso sí que es mucha ira contenida, date bacon», gritó otra hembra. Ante ese comentario, Tayuya abrió mucho los ojos al mirar atrás y ver a casi todos los miembros restantes del escuadrón de captura justo detrás de ella. «¿Qué demonios?», rugió furiosa. «Ojo al frente», declaró una voz masculina desde debajo de la Oto Shinobi femenina. Los ojos de la mujer se abrieron aún más, sorprendida. «¿Qué?», gritó Tayuya mientras bajaba la vista justo a tiempo para ver la punta de una espada enorme dirigiéndose directamente hacia ella. Prefirió su vida antes que el ataúd, y la dejó pasar para esquivar por poco la espada que podría haberla cortado por la mitad. Sin embargo, al hacer esto, la Kunoichi quedó vulnerable, entonces Naruto rápidamente le dio una rápida patada lateral al estómago de la niña, enviándola a volar lejos de él mientras aterrizaba en la rama de un árbol. En respuesta, la Kunoichi de Oto se reacomodó rápidamente en el aire para aterrizar en un árbol cercano. Mientras se sujetaba el estómago dolorido, puso cara de furia. «Vale. ¿A quién voy a?». Tayuya empezó a maldecir, pero abrió mucho los ojos al ver la espada del rubio. «¿Qué demonios? La espada del verdugo de Kirigakure», exclamó con incredulidad y asombro. Aprovechando la distracción momentánea de la Kunoichi, Naruto colocó la espada en su espalda y extendió los brazos hacia adelante, justo a tiempo para atrapar el ataúd que descendía. «¡Om!», exclamó al atrapar el pesado objeto. «Mierda», maldijo Tayuya al perder el ataúd. «Maldita sea. Devuélvanme a esa perra», maldijo mientras se lanzaba al ataque contra la rubia. Mientras tanto, el rubio no perdió ni un segundo mientras ajustaba el peso del ataúd en posición de lanzamiento. «Satsuki-chan, atrápalo», gritó Naruto antes de lanzar el ataúd hacia Luchia. Entonces, rápidamente preparó su espada y lanzó un potente golpe horizontal. Tayuya se vio obligada a saltar hacia atrás para esquivar lo que seguramente la habría decapitado. «Pequeña», maldijo mientras empezaba a sacar su flauta. «Huracán de hojas». Se escuchó una voz emocionada. Al instante, Tayuya tuvo que esquivar una patada que le habría dado en la cara si no lo hacía. «Maldición», rugió con más enfado. Mientras tanto, la Uchiha sonrió con sorna mientras se lanzaba hacia adelante antes de atrapar el ataúd con ambas manos. ¿Sí?, exclamó con alegría, pero se sobresaltó por el peso y casi lo dejó caer, pero logró acomodarse justo a tiempo para aterrizar en una rama. «¡Qué pesada es!», refunfuñó molesta. «Supongo que ganó unos kilos tras desaparecer», comentó una voz familiar, aunque un poco salvaje. «Arf». Se escuchó un ladrido de asentimiento.
Satsuki se giró y vio que eran el miembro Inuzuka del grupo y su compañero Ninken, y les sonrió. Exacto. Pero definitivamente no está en su pecho. Comentó la Uchiha en tono de broma mientras miraba a su líder cuando la Nara apareció junto a ellos. Seguro que puedes encargarte de ella, ¿verdad? Preguntó preocupada. Shikamaru aterrizó junto al Inuzuka mientras observaba a la chica. Sí, es mejor así. Incluso si ella u otra de ellas nos supera, dos de ustedes pueden detenerlas mientras los tres regresan, dijo mientras se giraba hacia el enemigo. Pero, ¿por qué siempre tengo que pelear con chicas? Qué problemático. Luego se quejó con su habitual tono perezoso. No te enfades tanto. Kiba está aquí para ayudarte, le aseguró Satsuki con una sonrisa. Sin embargo, Kiba no tenía su habitual expresión de superioridad, y miró a Loto Shinobi con los ojos entrecerrados antes de prepararse. Gracias, Satsuki, exclamó con tono serio. Esto causó que tanto el Uchiha como Nara se sintieran un poco confundidos por la seriedad del tono, generalmente demasiado confiado, de su amigo. ¿Kiba? Preguntó Satsuki con preocupación. Satsuki, lleva a Aruno a la aldea de una vez. Kiba, sin embargo, interrumpió, pues sabía lo que la chica quería preguntar, pero no quería responder. Akamaru, mientras tanto, soltó un triste gemido a su compañero, pues el cachorro era el único que sabía qué le pasaba. Lee saltó y se apartó de la pelea, aterrizando junto a ellos. Satsuki-san. Tenemos que irnos ya. Declaró en voz alta. Satsuki pronto se deshizo de su preocupación mientras miraba al chico de verde. Cierto, exclamó preocupada antes de volver a mirar al Inuzuka. Sigan con vida, los dos, ordenó simplemente. En respuesta, Kiba finalmente se dio cuenta de que no estaba actuando como siempre, así que miró a sus compañeros y les dedicó su habitual sonrisa de exceso de confianza. No se preocupen, estaremos bien, los tranquilizó. Váyanse ya. Exigió antes de mirar al oponente con el que estaba a punto de luchar. Esto va a ser incómodo, pensó. Al ver su habitual expresión de confianza, Satsuki sonrió y le dio un ligero golpe en el hombro al Inuzuka antes de acomodarse, sujetando el ataúd. Nos vemos, respondió mientras miraba a su prometido. Naru-kun. Es hora de irnos. Gritó. ¿Llamaste? Respondió Naruto mientras estaba justo detrás de la chica. Gritó Satsuki al darse la vuelta y ver que era su prometido. Pero tú estabas, exclamó mientras se giraba para mirar a la rubia que había lanzado el ataúd. El otro rubio que se enfrentaba a la kunoichi enemiga bajó la guardia y esbozó una enorme sonrisa. Bueno, parece que mi trabajo está hecho, dijo Naruto en tono de broma. Maricón. Pronto se oyó una tos donde estaba la Shinobi Oto. ¿Qué coño? Rugió Tayuya aún más molesta al darse cuenta de que solo era un clon. Maldita sea. ¿Por qué coño tengo que lidiar con todas estas tonterías? Despotricó furiosa. Al ver esto, la Uchiha supo al instante lo que había sucedido y se giró hacia la rubia de verdad. Jeje, hay que amar a los clones de sombra, rió Satsuki. Y vaya si está cabreada, pensó por conexión mental. Lo sabes. Respondió Naruto con una sonrisa mientras él, Satsuki y Lee corrían de regreso a Konoha. Oh, demonios no. No voy a dejar que... Tayuya empezó a decir mientras estaba a punto de tocar su flauta y su mirada captó algo. Colillo sobre colmillo. Declaró Kiba mientras Akamaru también ladraba. Tayuya apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque, pero al hacerlo, les dio tiempo a los demás miembros del escuadrón de captura para escapar. Maldita sea. Rugió de nuevo, molesta. Entonces Kiba y Akamaru deshicieron el taladro como tornados mientras aterrizaban justo enfrente de la kunoichi. Kiba no le dijo nada a la mujer mientras entrecerraba los ojos mientras Akamaru se quejaba de tristeza una vez más. Tayuya, mientras tanto, permaneció igual mientras miraba a Inuzuka. Genial, murmuró. Shikamaru pronto aterrizó junto a su compañero y lo miró antes de mirar a la mujer. No tardó ni un instante en comprender lo que estaba pasando. ¿Se conocen, verdad? Preguntó, más que afirmar. Sin embargo, los dos no dijeron nada mientras continuaban su mirada fija sin moverse ni un centímetro. Shikamaru, sin embargo, se limitó a gruñir ante la falta de reacción. Qué problemático, refunfuñó molesto. Muy lejos, en lo profundo de la tierra, tres personas se encontraban en una habitación oscura, con una sola vela iluminando lo suficiente como para que se observaran mutuamente. Eran Danz, Kabuto y Orochimaru. Este último estaba sentado en la única silla de la habitación y tenía muchas vendas en la cara.
¿Estás seguro de que no habrá complicaciones para recuperarla? Danzo exigió más que preguntó. Se oyó una risa divertida cuando el hombre con la cara vendada miró al anciano. No los subestimes, Danzo, harán lo que sea para cumplir mis órdenes, declaró Orochimaru desde su asiento. Kabuto se ajustó las gafas ante esa declaración. Sin embargo, Orochimaru-sama, es inusual que tarden tanto. Kabuto no pudo evitar preguntarse en voz alta. Claro que hay menos miembros que antes, pero ya deberían estar aquí. Afirmó con una sonrisa burlona y sacando una pastilla que brillaba misteriosamente. Sobre todo cuando les dimos el seguro, del último brebaje de nuestro querido doctor, añadió el médico. Danzo entrecerró el ojo visible mientras tomaba la píldora. Luego, miró más de cerca y observó que dentro había diminutas criaturas microscópicas. Sonrió con suficiencia. Parece que tus élites no son tan hábiles como crees si necesitan algo así para una misión tan importante, declaró al regresar a la píldora con el médico. En lugar de sentirse insultado, Orochimaru rió sinceramente. Jaja, quizás, respondió con buen humor. El anciano, a su vez, entrecerró los ojos. ¿Te parece divertido? Preguntó Danzo con tono serio. Orochimaru se giró para mirar a su nuevo compañero. Un poco es todo, pero supongo que los primeros que obstaculizarían el progreso habrían sido Hiribo Kimaru, ya que a uno le gusta comer mientras que al otro le gusta jugar demasiado. Empezó a explicar. Dejando a Tayuya, que tiene una mala actitud, para terminar esta tarea sola. Añadió. Danzo, a su vez, adoptó una expresión de disgusto. Si un shinobi tiene defectos, deberían descifrarlos para asegurar que no cometa errores, declaró con seriedad. Eso es lo que planeo implementar de inmediato para sus fuerzas. A continuación, añadió. Supongo, respondió Orochimaru con sencillez, apoyando la mejilla en la palma de su mano izquierda. Sin embargo, no habrá problemas una vez que Kimimaro los alcance, declaró con tono serio. El último miembro del clan Kaguya. Dan declaró con tono serio mientras miraba al asistente de pelo blanco. ¿Uno de tus planes? Preguntó con irritación. Kabuto simplemente se ajustó las gafas mientras sonreía con suficiencia. Bueno, quería ser útil, una última vez, respondió. Danzo, a su vez, simplemente entrecerró los ojos al llegar a esa conclusión. Muy bien, respondió, saliendo cojeando de la habitación. Fuera de la habitación, Danzo agarró su bastón con rabia y molestia por las tácticas del Sannin Serpiente. No se les puede confiar esto, se dijo a sí mismo mientras seguía caminando por los oscuros pasillos. Mejor me aseguraré de que mi nuevo aprendiz llegue aquí, añadió enseguida. Dentro de la habitación, bueno, no estaba muy seguro de esto, respondió Kabuto con una sonrisa divertida. Orochimaru simplemente rió entre dientes una vez más. Supongo que intentará enviar a uno de los suyos, pero al final no importará, incluso si el seguro falla, Kimimaro limpiará todo lo que ya no me sirva, sin importar quiénes sean, concluyó con una amplia sonrisa vil. Dentro del bosque de la Tierra del Fuego, una figura sombría corrió entre los árboles a una velocidad increíble, dirigiéndose directamente hacia el escuadrón de captura. Zona desconocida. Chin. 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 En un área oscura y vacía, una persona seguía forcejeando con las cadenas que la ataban. Aunque pasaron muchos días antes de que apareciera una simple grieta en una de ellas, el prisionero continuó su búsqueda de la libertad, hasta que, Shin. La cadena que tenía la grieta finalmente se rompió y su brazo finalmente quedó libre. Esta acción permitió que el prisionero finalmente alcanzara la minúscula fuente de luz, sin embargo, su rostro estaba oculto por el cabello negro hasta los hombros de la persona. El prisionero entonces comenzó a jadear un poco mientras levantaba lentamente su brazo de piel ligeramente bronceada para mirarlo. Finalmente, con una sonrisa cansada pero feliz, el prisionero dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, la sonrisa del prisionero se desvaneció al observar el resto de su cuerpo, que aún estaba sujeto por múltiples cadenas y lo sujetaba a un gran pilar de piedra. Parece que me queda un largo camino por recorrer antes de poder recuperar mi libertad, se dijo el prisionero. El prisionero pronto movió su brazo, ahora libre, hacia su pecho, donde la tenue luz reveló lo que parecía ser una chaqueta ancha y sacó unas gafas de sol. Luego levantó la cabeza, pero su rostro seguía oculto por el cabello y las sombras que lo rodeaban. Sin embargo, lo extraño fue que los ojos del prisionero brillaban con un extraño resplandor azul cuando colocó sus gafas sobre sus ojos brillantes. No perderé la esperanza, no permitiré que la destrucción, la muerte y la desesperación triunfen.
Recuperaré mi libertad y arreglaré las cosas, declaró el prisionero con convicción y dedicación mientras seguía luchando por liberarse de sus ataduras. Siguiente capítulo. Batallas furiosas.